Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos este domingo a Estado Nacional. Connie, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Domingo 6 de agosto, primer domingo del mes de agosto, en la semana en que se anunció ya el esperado pacto fiscal por parte del presidente, con todas las consecuencias y comentarios, ¿cierto? ¿Hay espacio realmente para un pacto fiscal? Bueno, se dejó la reforma tributaria para marzo del próximo año. Eso lo vamos a estar conversando con nuestro panel político. También tendremos invitados. Estará hoy el jefe de bancada de los republicanos en el Consejo Constitucional, el profesor Luis Silva, porque esta semana, por lo pronto, bueno, avanza claramente y el itinerario queda muy poco. Tuvo o recibió visitas como la del Contralor General de la República o el expresidente Ricardo Lagos, que fueron visitas que dieron muchísimo que hablar y de eso hoy trataremos el tema, sin duda. Y también en la semana que hubo una nueva baja por parte del gobierno a raíz del caso Convenio. Esta vez se trata de la Seremi Metropolitana del Ministerio de las Culturas, quien tuvo que renunciar, con lo que ya van 5 autoridades de gobierno que han tenido que renunciar a raíz del caso Convenio. Estará con nosotros aquí Libertad Triviño, la abogada de Revolución Democrática en ese caso. Es una semana donde rompió su silencio Daniel Andrade, que dio o dejó sobre la mesa muchísimos temas sobre los cuales también nos tendremos que hacer cargo. Así como pueden ver, no hay tiempo que perder, muchos temas para tratar hoy con. Aquí comienza Estado Nacional. Estado Nacional. Y agua nomás. Y antes de presentar a nuestros panelistas, nuestros invitados de hoy, recordarles, como siempre, que en la pantalla, a un ladito de la pantalla, está el código QR. Ustedes lo escanean, sacan una foto ahí, se escanea, hacen link y pueden entrar a Spotify para ver o para escuchar este programa mañana, cuando quiera, por partes, acelerarlo, más lento, revisar los anteriores. Así que siempre invitados a nuestro podcast de Estado Nacional. Y ya, no hay más tiempo que perder, presentamos de inmediato Paulina Bodanovich. ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por estar aquí. Estoy bien resfriada, así que Pero no hay de lejos. No hay problema, sí, los bichos siempre andando. Bien resfriadita. Habrá defensa, Muy supongo. bien, gracias. De lejos, sí. Cael, de lejos. De lejos. Párense. No. Más unida, Ya más unida. empezó a poner la cuña. Sí, no vamos a caer en el juego, ¿no? Republicano, exactamente. Cristian Valenzuela, muy buenos días. Gracias Muy buenos por estar días aquí. y muy feliz día al niño, a todos los chilenos que tenemos niños, y especialmente a mi hijo Federico, que está de cumpleaños además hoy día, así qué que lindo. un saludo para él. Saludos a Federico. Y a los que tenemos espíritu de niño también. Exactamente. Fuimos niños también. hace Y a los que par tienen de muchos años. niños, como Y a tú. los que tenemos muchos niños, exactamente. 5 niños los saludamos. Sí. Y Gael Yomans, muy buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, gracias por la invitación y bueno, saludar también a los niños y niñas. Guillermo Ramírez, diputado de la UDI, gracias por estar, Guillermo. Feliz, muchas gracias a ti por la invitación, Matías. ¿Vuela el pacto fiscal, Gael Yomans? Bueno, creo que el pacto fiscal, a propósito de que es una invitación, considero más seductora, en el sentido que involucra más temáticas, involucra más actores, tanto no solo porque plantea la insistencia en términos de las ideas, ¿cierto? De poder tener justicia tributaria, de que los que más tienen se hagan cargo de sus responsabilidades también, y por lo mismo de avanzar en combatir la evasión. El 1% más rico, según el informe de Jorrat del 2017, evade 9.300 millones de dólares anualmente por no pago del impuesto a la renta. Esa cifra de la vergüenza es la que también nos tiene que motivar a poder construir un pacto fiscal que además incorpora elementos en materia de crecimiento, en materia de inversión. Se hace un vínculo con las pymes, se involucra a las pymes también en las propuestas que se presentan, y por lo mismo creo que es un pacto que debería convocar al mundo político a avanzar en esta materia. También teniendo en consideración lo que ha ocurrido en las últimas semanas y meses, ¿cierto?, a propósito de los cuestionamientos de los casos en materia de convenios, en donde, de corrupción, por cierto, en donde además el presidente de la República, en la misma cadena nacional, en donde anuncia el pacto fiscal y la convocatoria, ¿cierto?, avanzar en esa línea, señala que es sumamente importante que los recursos fiscales, los recursos de todas las y los chilenos, se gasten de manera eficiente y en lo que corresponde. Y eso es parte también de esta invitación que se hace a poder tener un pacto que es de Estado, no de gobierno a gobierno. ¿Qué le falta a este pacto, Guillermo Ramírez, Chuta, es que yo escucho... para llegar a concretarlo? Yo escucho a mi colega, la Gael,
y es como si tuviéramos una propuesta concreta sobre la mesa sobre la cual pudiéramos discutir. Tú, Gael, estás diciendo todas las bondades que tiene este supuesto pacto, pero la verdad es que lo que ocurrió esta semana fue el anuncio de un anuncio futuro. Vamos a presentar en algún minuto un pacto fiscal, entre paréntesis no hay ningún pacto. Un pacto es al menos un acuerdo entre dos partes y acá esto lo está empujando hasta ahora el gobierno solo, no ha acordado nada con nadie. Con las pymes se ha avanzado. No, Yo creo bueno, que es importante una cosa es conversar y otra cosa es pactar. Nosotros conversamos mucho, pero no hemos pactado nada hasta ahora en Hay materia acuerdos tributaria. en los que se ha llegado Bueno, con las pymes y que va a ser importante pero también. pero ¿qué acuerdo si no hay ninguna hoja, no hay nada escrito, no hay un párrafo, no hay un artículo, Bueno, no hay los nada? diálogos han llevado a eso. Es que ustedes no han participado de esos diálogos, está bien. Pero Ustedes existe- decidieron no pero ser parte de la existe- conversación. Pero existe ¿Legítimo? algo escrito. Es que, mira, si está bien, está bien. Al menos lo que presentó el ministro de Hacienda contempla cada uno de estos elementos y la invitación es a construir ese pacto también. Bueno. Ustedes se han restado de todas las discusiones, de los No, debates, es verdad, tú sabes se han que no sé. restado, es verdad, No. es verdad, No. es verdad. Mira. De la construcción de la propuesta en materia de pensiones se restaron. También de poder dialogarse, siquiera a sentarse a conversar con el ministro Marcel respecto al pacto fiscal. Yo creo que es bueno Yo lo que creo estás que lo planteando bueno porque acá es poder avanzar en acuerdos políticos bien. que construyan en yo- esta materia. me parece muy bien que pongas eso sobre la mesa porque me permite aclarar algo, ya que el presidente hace un llamado a un pacto, pero en el mismo momento miente acerca de cuál ha sido la disposición de la oposición. Yo solamente quiero decir que el proyecto de reforma tributaria, el que se rechazó, estuvo 8 meses en la Comisión de Hacienda. Nosotros estuvimos sesionando al ritmo de 3 o 4 sesiones a la semana, muchas de ellas muy largas en la Comisión de Hacienda. Y en la Comisión de Hacienda, donde son 13 diputados, habían 8 oficialistas y 5 de oposición. Cuando nosotros llegamos con una propuesta nunca se discutió, se sometía a votación y se rechazaba. Cuando teníamos alguna observación sobre algo que proponía el gobierno, nunca se discutió. Pero se ustedes ponía... hacían observaciones. Sí, por supuesto que sí, voy a explicar ahora dónde y cómo. Nosotros hacíamos observaciones, no se discutían, se ponían en votación y se aprobaban las del No, gobierno. voy a aclararlo, sí, voy a aclararlo, porque- Hubo una mesa técnica, porque en vista que en la comisión no había espacio, se hizo una comisión técnica. Nosotros enviamos a 2 expertas a esa comisión técnica, llegaron con minutas, llegaron con propuestas redactadas, llegaron con los puntos que a nosotros más nos preocupaban. No hubo sesión o concesión en ninguna de No, ellas. eso Y finalmente, no es real. como consigna la prensa de la época, la mesa se rompió porque ellas se sintieron maltratadas por los expertos del gobierno. Es más, en esa mesa nunca participó el ministro Marcel, no fue a ni una sola reunión, ni siquiera una. Y cuando se lo hicimos ver, envió a la subsecretaria que alcanzó a estar en 2 reuniones y la mesa se quebró. Entonces, no teníamos la posibilidad de incorporar propuestas en la comisión. En la mesa técnica no se nos escuchó, maltrataron a nuestras expertas. Y nos dicen que No, nosotros es no que hemos estado dispuestos al diálogo. Finalmente lo que ocurrió en la sala ese día, O sea, no ven donde se rechazó la reforma tributaria, es la cosecha de lo que sembró el gobierno. Porque no solamente en Chile Vamos y en Republicanos nos Guillermo. sentimos no escuchados, también en fuerzas de centro y centro-izquierda sintieron que no los escucharon y por eso votaron en contra de la reforma Cristiano, tributaria. ustedes No, están... puedo hacer Pero una... por supuesto. O sea, es que hay una acusación de maltrato que Sí. creo que no puede ser al voleo. Salió en los medios. Que salgan los medios en base a qué. Uno cuando acusa maltrato tiene que probar cuáles son las situaciones de maltrato que Se estás reían planteando. de- Primero, las puedo decir. eso Si primer las quieres punto. saber, te las Segundo digo. punto. Segundo punto. ¿Usted no le cree a esas No, esas o sea, mujeres que Yo dijeron- lo que no estoy cuestionando en materia de credibilidad. Esto no fue ni siquiera debate en la Comisión de Hacienda. Si querían plantear el punto, Lo bienvenido. planteamos. Yo lo no, planteé. no, Yo lo planteé. no fue parte de la discusión que dimos en la Comisión de Hacienda. Yo Fui parte planteé de el las tema del sesiones, maltrato. De votamos hecho, el proyecto de ley. ¿Se puede No fue parte denunciar de la algo así? discusión. A ver, Cristian, Deberían sí. denunciarlo. Hay espacios para hacerlo. Y Gael, no lo hice hicieron. en la Ok. comisión y de hecho lo que salió en los medios fue una reproducción de lo que dije en la comisión. Segundo. Es para que Cristian- Para a ver. poder terminar el punto y responder esa parte. Lo segundo es que las propuestas que se hicieron en la mesa técnica fueron incorporadas en la reforma. No es cierto. Sí, se incorporaron indicaciones. El proyecto que ingresó no fue el mismo que salió. E independiente de eso, esa etapa ya sabemos cuál fue su conclusión. Y el proyecto fue rechazado. Por eso la invitación que se hace ahora es una invitación más Es convocante, una invitación. más ¿Se abierta. sienten invitados a ustedes? la Cristian? pregunta de si hay pacto, es cosa de ver esta mesa. Ellos Pero si la dos UDI son se restó. representantes de la Comisión de Hacienda y aquí no hay ningún pacto. Lo que presentó el presidente en el CITE de Independencia, que estaba muy bien arreglado, bonito, no había gente, solamente faltaba eso. Primero mostraba a un presidente que estaba solo, totalmente solo. Para generar un pacto, como dice Guillermo, tienen que haber más partes de ese pacto, tiene que haber una conversación previa que no existió.
lo que plantea Gael es correcto. Ellos tuvieron diálogos con algunas pymes, tuvieron diálogos con algunas con personas, todas las pymes, diálogos con algunos expertos entre ellos. Pero lo concreto es que en el Congreso se necesitan votos y se necesita la participación de muchas partes. Y eso no estaba en esa imagen, por lo tanto, pacto no es. Segundo, no se presentó nada. Yo escuché la cadena a las 11 de la mañana, yo leí los documentos y en lo concreto no hay nada. No hay proyectos de ley, no hay reformas físicas, porque esa era la promesa y revisé la cuenta pública del presidente el 1 de junio a todo el país. Vamos a presentar esto antes de julio. Ni siquiera cumplió la fecha, ya un día está bien. Entonces uno espera porque estaban terminando de redactar las normas. Nada, cero. No había ningún anuncio concreto. Y lo tercero, más importante aún, que se anuncian como 5 comisiones. La comisión de la OECD para no sé qué, la comisión de la OEA para no sé qué, la comisión de la Conmebol quizás para ver los temas deportivos. No tengo idea. Nada. Fue puro bluff. No hay pacto, no hay discusión. Entonces, cuando se habla de disposición, y aquí con esto cierro y no hablo más en todo el programa. No, se puede hablar, pero Hay una cosita. 10. Para que haya pacto, Cristian, para que agreguen su respuesta. Para que haya pacto, es cierto, tiene que haber gente que pacte, un poquito obvio. Pero para que haya gente que pacte, tiene que haber también voluntad de pactar. ¿Hay voluntad de pactar? Hay voluntad total y permanente. Lo que pasa, Matías, es que llevamos 10 años de una economía en el suelo. Porque el sube y baja de las cifras es irrelevante cuando uno ve el promedio. 10 años estancados. Y lo que se necesita hoy día es un gobierno que marque la pauta, que lidere y que marque un horizonte. Eso no existe hoy día. Ninguno de estos anuncios de puro humo van a permitir que Chile reactive su economía. Todo lo que plantea Gael es legítimo desde su postura identitaria e ideológica, pero en lo concreto, nada de eso está haciendo que las empresas vuelvan a invertir, que la gente vuelva a trabajar porque el desempleo sigue subiendo y que la economía se vuelva a reactivar. Ese es el norte, ese es el centro, y lo hemos planteado en las distintas mesas, conversaciones y planteamientos que se han hecho al Ejecutivo. Paulina Bodanovich ha sido parte de otros pactos, no fiscal, entonces tiene experiencia en pactar con Guillermo, también trabajó en estos grandes acuerdos políticos que han dado frutos. Vamos a ver en qué termina, pero ha dado frutos. ¿Ves algo parecido, Paulina, en voluntad de pacto de las partes? ¿Aceptó el presidente o el gobierno de llamarle pacto a algo que todavía no se consolida como tal, en vez de decir una propuesta de pacto? Mira, yo soy una optimista estratégica, como alguna vez dijo la presidenta Bachelet. Soy súper optimista y creo que entiendo las razones y también el malestar que puede haber en la derecha, porque esto se llame pacto, porque finalmente, efectivamente, no están pactando. Pero las razones de por qué no están pactando yo creo que exceden a este programa. Entonces no hay pacto todavía. Evidentemente. ¿Y fue bueno estratégicamente llamarle yo creo que pacto? las cosas en derecho son lo que son, más que lo que diga el título. Lo que yo creo Entonces, que no es una es un pacto, a su invitación, juicio. es Sí. una invitación a que avancemos en justicia tributaria. Y cuando yo leo todos los diarios hoy día, leo desde el presidente Piñera, Evelyn Matei y otras personas de la derecha llamando a la unidad. Bueno, ¿la unidad sobre qué se puede formar? La unidad entre ellos se va a formar, y cuando digo entre ellos, entre los republicanos y Chile Vamos, la vamos a formar realmente, por ejemplo, en una visión fiscal conjunta de la derecha que no sea oposicionista y obstruccionista de los avances que requiere Chile. Coincido en que hay que preocuparse del crecimiento y de las inversiones, totalmente con Cristian Valenzuela. Pactemos entonces. Entonces, no, verdad, yo coincido. Y el ministro Marcel también coincide. Y el presidente también. Y hablan en esto porque finalmente, ¿esto qué es? Es una invitación a que, habiendo dejado los temas que eran totalmente sensibles y en los cuales la derecha ya dijo por todos los medios que no iba a pactar, que son el tema de la retención de utilidades y el impuesto al patrimonio, y quedando despejado eso, yo creo que hoy día tenemos ¿Fue la un derecha o la espacio. izquierda, Paulina? Tenemos un espacio. Un espacio de conversación donde ¿qué nos tiene que importar? Porque mira, el momento político de Chile es complejo. No solo de Chile, tal vez a nivel mundial. Y no me quiero poner súper grave, pero de verdad que tenemos una encuesta CACEN que es un buen resultado según como uno lo lea. Una encuesta CACEN en que baja la pobreza, pero también una encuesta CACEN que baja la pobreza porque hay transferencias directas del Estado. Que no sabemos si son no es sustentables porque en el el Estado esté bullente, porque la economía haya florecido, no. Tenemos que hacerle mucha concesión a las personas para mantenerlos flotando fuera del
la línea de pobreza. Entonces, si en eso no podemos estar de acuerdo todos los que estamos en esta mesa como representantes de nuestros respectivos sectores políticos, la verdad es que no se justifica que sigamos en política. Pero, Paulina, porque lo que nos debería importar es sacar a la gente de la pobreza. ¿Cómo lo sacamos? Con crecimiento, por cierto, con nuevas medidas. Y en eso yo creo que va a haber un consenso. Ilusión y evasión tiene que terminar, porque no puede ser que nadie evada. Porque la señora que vende pan en un boliche, en un sucuchito, paga el IVA. Cuando hace la boleta, paga su IVA y lo paga con esfuerzo. Y la señora que está comprando el pan en ese sucuchito también está pagando Déjame el IVA. preguntarte una cosa. Entonces, ¿por qué las grandes empresas tienen que eludir y evadir? Tenemos que terminar con eso. Paulina. Y en eso tenemos que tener consensos. Tenemos que tener consenso ves en la modernización del Estado, una modernización que signifique un mejor servicio para los chilenos y chilenas, pero también que respete los derechos de los trabajadores y que no sea justificación para esto los fraudes, ¿cómo se llama? Corrupción, todo lo que hemos Paulina, visto, que no pero sirva déjame de preguntarte excusa una cosa eso para de tu decir que sector. entonces todos los funcionarios públicos ahora pierden un estatuto de funcionario público y pasan al Código del Trabajo. ¿Quién dijo eso? Estoy diciendo, Bueno. estoy diciendo, no lo ha dicho nadie, estoy poniendo en extremo lo que podría ocurrir. Entonces, ¿podemos tener consensos? Claro que podemos tener, pero para eso se necesita sentarse. Hay vocación de crecimiento, así como ustedes le plantean a la oposición de ir a cambiar a lo mejor la estructura impositiva o que los que más tienen más paguen, en fin, que es una crítica que le hacen. Ustedes como autocrítica o autoanálisis, ¿ven en el gobierno, en todos los sectores de gobierno, verdadera vocación por el crecimiento o en el discurso? Porque uno lo empieza a ver ahora diciendo, ¿saben qué? En el pacto fiscal también va a haber incentivo a la inversión, va a haber incentivo al crecimiento. ¿Sientes que, olvídate de tus adversarios por un momento, en los tuyos y en lo amplio, no solo tu partido, ves verdadero convencimiento de lo importante que es la innovación, la inversión, el crecimiento para salir de la pobreza? Bueno, Chile en el año 90 tenía un 60 y tantos % de pobreza. ¿Quiénes sacaron al país de eso? Fueron los... Pero ahí sí había acuerdos por el Bueno, por eso crecimiento. estoy diciendo. Entonces, aquí hubo 4 gobiernos de la concertación que lograron sacar al país de aquello y crecer. ¿Estás de acuerdo con eso, Gay? Entonces, tenemos que buscar las fórmulas para lograr esos amplios consensos que se lograron en ese minuto. ¿Por qué? Porque había un acuerdo. ¿Y en qué estaba el acuerdo? En que el país debía crecer y debíamos disminuir la pobreza. Ese tipo de consensos es fácil con sus compañeros de senda, con la nueva generación del Frente Amplio. ¿Tiene convicción el Frente Amplio de que hay que crecer? Hace poco hablaban algunos del decrecimiento. Nosotros, de que había que decrecer, yo lo escuché. Aquí yo hablo como Partido Socialista. Tenemos plena conciencia de que el diagnóstico que hace el gobierno en materia de que hay que terminar con la lista de espera en salud, que la PGU tenemos que subirla a 250.000 pesos, que tenemos que tener los recursos necesarios para la seguridad pública. Ya, pero inversión, y que tenemos que crecimiento. tener entonces Sí, una pero reforma ese diagnóstico tributaria. también estaba el 1 de junio, Está Paulina, bien, y estamos a 1 de pero agosto, ya, y en 3 tenemos- meses lo puedo no pasó responder. nada. Tenemos, Lo puedo responder a tenemos propósito como de Partido eso. Socialista conciencia plena de que eso es necesario Paulina. y hacer las concesiones que sean necesarias. No me contesta si ya siente que para sus votar. compañeros No, de, es que de yo no senda puedo. tienen Mira, el mismo, nosotros, perciben que tienen la misma a vocación. mí no me gusta hacer estas divisiones así como que aquí hubiera que no hay. Es que también aquí Debiera hay haber, divisiones porque y las vamos a tocar. Debiera haber para Tam- no resfriarte. Porque Gaby. si no invitaríamos a dos socialistas. ¿Por Está qué bien. invitamos a republicanos y a Chile Vamos? Está Porque hay bien. divisiones. ¿Por Por qué invitamos eso. Frente Amplio y Socialistas? Y Porque es hay obvio divisiones. que en una coalición o en una alianza de gobierno donde hay 10, 11 fuerzas hasta ahora, porque diferencias. parece que se van a juntar ahora el Frente Amplio. Bueno, hay 11 fuerzas, va a haber diferencias, pero tiene que haber acuerdos. Si la política no se construye en base a disensos, Mira. se construye Ahora, a yo base puedo a plantear grandes algo. acuerdos. Vale, Y aquí pero- tiene que haber pero- un acuerdo nacional de todos los sectores políticos Guillermo en Gail. torno Ya. a terminar con la pobreza y a Están tener todos de una acuerdo en eso, reforma supongo. tributaria Sí, ¿sabes lo que que pasa? pueda Todos están aquí darle por eso. sostenibilidad a gastos permanentes, Guillermo ingresos Gail. permanentes. Guillermo No estoy Gail. diciendo nada novedoso porque esa es la fórmula del éxito. Ya, durante 3 meses, un poquito más, tuvimos la oportunidad con Paulina de conversar sobre el proceso constitucional. Conversamos horas. Y no me llama la atención lo que dice Paulina, una persona que está hablando, lo que estás diciendo me parece que lo dices desde el sentido común, yo podría afirmar todo lo que acabas de decir. El problema está en que, y ahora esto es una crítica al gobierno, no a ti, el problema está en que no basta simplemente con declarar que para mí el crecimiento es importante, con declarar que acá tenemos que gastar mejor la plata, Se ha hecho una con agenda. declarar caiga quien caiga, No es como una dijo declaración. ingeniosamente una carta diaria en Mercurio, el presidente dijo caiga quien caiga, pero no especificó cuándo, decía la carta del Mercurio No, hoy día. las responsabilidades son asumidas. Pero no basta simplemente con decir que nos importa esto, sino que lo que hay que hacer es
tener propuestas, políticas públicas, llegar a consensos que efectivamente logran ese efecto. El efecto del crecimiento, el efecto de que haya más inversión, el efecto de que haya más empleo, el efecto de que caiga quien caiga. Las palabras simplemente no bastan. Este gobierno se acostumbró a que todo es retórica. Todo son palabras. Mira, cuando el presidente Boric dijo el 1 de junio que iban a insistir con el pacto tributario en el Senado en julio, eso significa una sola cosa, porque él sabía que el Senado no le iba a dar Para los 2/3 de los votos. los 2/3 para lo mismo, ¿cierto? Implicaba conversar, implicaba llegar a acuerdo. Cuando el presidente toma la decisión esta semana de no ir al Senado para la insistencia, lo que él está diciendo es que no está dispuesto a tener ese diálogo con los senadores. No. Hubo. Los que no estuvieron dispuestos fueron ustedes. Pero si no hay, pero Gael, ¿dispuesto a qué si no se reconózcanlo. presentó un Pero si papelito? no No bastan las palabras, quisieron Gael. conversar ni reunirse con el ministro de Hacienda. Pero perdón, si Sí, en se el reunió Senado... Hablen de a uno para que la Gael, gente de la casa que le interesa Gael, entienda. la gente del Spotify esté atenta Los ya. diálogos, Gael, los diálogos se producen en el Congreso. Y el gobierno tenía que y llegar ustedes no al estuvieron Senado. disponibles a conversar El gobierno desde tenía sus que llegar al partidos. Senado con una propuesta. No tienen una propuesta. No, eso Todos no es. son palabras retóricas. El crecimiento No es es. importante. No, hay hay una que agenda. recaudar más para no sé qué. Hay una pero agenda, no hay 80 propuestas. medidas. A ver, Gael, Hay pero por 80 favor. medidas. Pero construyamos las propuestas, No, Guille. es que- Vale, no, construyamos quiero- las propuestas. Quiero pero- aclarar. Gael, esta- Gael quiero Yemas tiene la aclarar- palabra, por favor. Quiero Yo creo aclarar. que no podemos- Primero, el ministro Marcel se reunió con Evópoli, que no tuvo el mismo problema que tuvo la UDI para sentarse siquiera a conversar, a ver si podemos construir una propuesta común. ¿Cómo se oponen a eso? Gael, Yo creo que Evópoli salió de la reunión ustedes diciendo al no había nada, contrario, no nos ustedes presentaron al nada. contrario, pero sentarse a conversar, a construir Vale. un acuerdo, Pero ellos escuchar las salieron propuestas diciendo de que había Evópoli, sido una ustedes ni pérdida de siquiera quisieron tiempo. eso, ni siquiera estuvieron disponibles a eso. Ok, bien. no quisieron. Pero reconózcanlo, o sea, díganle a la gente, no quisimos reunirnos con el ministro Marcel para discutir sobre un posible pacto fiscal. Le digo a la gente, ¿cuál es la No. cámara? Señores Así que de nos están simple, viendo, así señores que de nos están simple. viendo, si a usted le dicen que una película es pésima, ¿la va a ver? No. Bueno, Evópoli salió de esa reunión ahí diciendo que había ahí sido una pérdida demuestran de cuál es tiempo la la reunión. voluntad Depende con de quién poder vaya. conversar. No, Y fue lo una último, pérdida de y lo tiempo la último, y Si lo es último. cabrita o no. Depende con quién vaya. En materia de crecimiento económico cabrita. y de inversión, primero el presidente de la República, en particular él, hizo una agenda también de recorrido a nivel internacional para poder buscar inversión extranjera. ¿Está mal eso? ¿No es parte de tomar agenda en materia ¿Y cómo económica? le ha ido Yo con creo eso que sí. en estos 2 bueno, años? Cero. ¿Cómo? ¿Cómo le Pero digo? si Con la el agenda, tema de la inversión extranjera. Las cosas que se han la sabido agenda hacer que en tuvo Estados fue hace Unidos son poco, tristes. pero bueno. Bueno, vamos al resumen. Lo entonces. otro, las medidas económicas. El consenso, no hay las pacto. medidas- Gael, Quedó claro que no hay pacto. No, mira, Termina, Quedó claro. deje que termine. Aquí ¿Con una quién se votación reunió crítica, el nosotros dijimos que no hay ministro- pacto. Cristian, ¿con quién lleva se usted. reunió- ¿Con qué se reunió el ministro Marcel y que logró avanzar en medidas concretas? Bueno, con las pymes. De hecho, hubo más de 30 sesiones en donde se reunieron, conversaron, construyeron acuerdos. Y parte de esas medidas van a ser incorporadas en el pacto fiscal. ¿Pero Se dónde reunió con están las Evópoli, medidas? se reunió con Demócrata, ¿Dónde se reunió, están? bueno, tranquilo, si se van a presentar proyectos ¿Pero de ley, cuándo? se van a presentar Es que- medidas Marzo, ya administrativas, dijo que lo que no. Hay medidas que obviamente se van a tener que presentar en marzo. ¿Por qué? Porque hay un problema de admisibilidad. Oye, eso está no se bien, pueden eso está presentar. bien, eso no lo criticamos. Obviamente que hay que Eso respetar está la bien, hay que Constitución. No respetar sé la si Constitución, ustedes está quieren bien. que presentemos el proyecto de ley antes para que No, se caiga. No. no, A mí me pero parece hay que bueno que respetar la lo reconozcan. Constitución, sí. Ya, por otra parte, ¿hay medidas que se pueden seguir avanzando? Sí. Vamos a escuchar al ministro Marcel en la Comisión de Hacienda. Y ahí van a poder también tener un espacio de diálogo con los parlamentarios y parlamentarias de los distintos sectores para poder dialogar. Sí, de eso se trata. Ahora, lo lamentable es que no quisieran conversar previamente a la presentación de estas propuestas. ¿Por qué no se puede hacer un trabajo prelegislativo? Si de eso se trata, o sea, no llegar, ¿cierto?, con una propuesta que después digan, no, es que no nos gustó en nada, la vamos a rechazar. No, porque sabemos fue el curso que tuvo la reforma tributaria en esos términos. Y lo último, también hay que hacer un reconocimiento respecto a la posición histórica que en esta ha tenido la UDI y, bueno, republicanos por el vínculo histórico que tienen, ¿cierto? Porque varios de sus Hablemos de militantes eso. salieron de la UDI. Pero bueno, en 1990, el mismo presidente, Patricio Elwin, señalaba en la prensa, ¿cierto? Ese sector, refiriéndose a la UDI, lo que quisiera es financiar todo con el impuesto al IVA, dando cuenta de que estaban en contra de avanzar en un impuesto que fuera proporcional a los recursos económicos. El 2014, recordemos cuál fue la posición que tuvieron también, desde la UDI, respecto a la reforma Gael, que estaba iniciándose no con la entres ahí, no te presidenta conviene, Gael. Bachelet.
Gael, Pero déjame terminar, sal de ahí, porque la reforma 2014 fue la que terminó con los 30 años de progreso económico en Chile. Esa es la posición histórica que han Gael, tenido ustedes. Deje que le responda Gael, Guillermo. mira, a ver. por favor, nosotros teníamos un triste récord de 3 años de inversión negativa seguidos en la Unidad Popular. Ese era el récord, 3 años seguidos de inversión negativa. Reforma del ministro Arenas 2014, 4 años seguidos de inversión negativa. Se destruyó la capacidad de crecer en Chile. Nosotros lo advertimos. Dijimos, esta reforma va a generar un impacto económico brutal. ¿Qué decían desde la izquierda? La campaña del terror, que quieren defender a los ricos. Con esa reforma se acabaron los 30 años de progreso económico en Chile. Un Y saludo lo que a hace la Alexis Moreno, que nos está reforma, viendo, y lo que hace la reforma que está que presentando jugáramos por sus Marcel es resultados. profundizar eso, cuando lo que hay que hacer es Mira, revertirlo, Gael. Ya, Dejamos de no, crecer no, en no, ese no. minuto, se estancó, Pero- los salarios, lo muestra, y tú lo acabas de decir respecto del estancamiento de los salarios, se estancaron desde entonces. Y solamente es por la reforma Mira. tributaria del 2014. Pero si el quiebre- tú miras la curva- es desconocer la situación Gael. económica, inclusive a nivel mundial, Nueve- y los impactos que tiene en la economía en Chile. Oye, nosotros siempre crecimos más rápido el que el mundo y depender desde 2014 económicamente, crecemos más el lento depender que el económico. mundo. Bueno, estuvimos el día viernes a propósito Gael, de la es que es generación de imposible. Los acuerdos. invito- Es imposible discutir si es que no Bueno, están es que- dispuestos a reconocer no, la es que- evidencia. Esa es la bueno, evidencia. eso es lo que te invito Los números también no a mienten. que tú lo reconozcas. ¿Qué cosa? A que tú lo reconozcas. Mira, el día viernes estuvimos en un interesante espacio de conversación con Guillermo, en donde sí tenemos ahí una coincidencia, un ¿Pactaron algo? proyecto de ley. ¿Lograron pactar No, Tenemos es un que proyecto de estamos ley en hablando sobre la común. importancia del ahorro y ahí estamos de acuerdo con Estamos Gael. de acuerdo, la muy importancia bien. del ahorro. ¿Esto es para Y estuvimos materias provisionales? conversando, Sí. Incluso más abarcativo. Presentamos Pero juntos, la llaga, mira, estamos tratando de salir de esto. presentamos juntos un Estamos proyecto de tratando ley. de decir que se puede avanzar. presentamos en la juntos un reforma. proyecto de Señores y ley. señores, aquí hay un pacto. Aquí hay Lo un encontramos pacto. después de Hemos- 45 minutos de No hemos discusión, firmado encontramos el pacto. Gael documento, Llamas hemos hecho un compromiso, y como Guillermo, la gran Cecilia. este Aquí programa era. entrega pactos. Aquí tenemos Gael Llamas y Guillermo Ramírez presentaron en conjunto un proyecto de ley. proyecto No, de fuera ley. de broma, es una muy buena señal. Es una Creo buena que señal y de hecho que fue esta bien actitud reconocida tan negativa de repente de la derecha hace que la gente se canse. Sí, mira, pues. yo entiendo que puede haber cosas bien técnicas, pero lo que nosotros necesitamos es encontrarnos en un punto medio. ¿Ya? No sé, yo puso soy amarilla. No, yo soy abogada. Es Mira, que yo soy esta abogada semana y la acusaron, no hay juicio en que uno gane el 100%. Uno siempre pierde algo. Es mejor un y buen aquí lo que no pueden seguir Ya, perdiendo pero son los Paulina, chilenos. sí, pero sobre el punto, nosotros tenemos sobre el que punto, salir de la porque pobreza tú, de verdad. Tú te adjudicas Ah. la negatividad a la derecha. Cuando el ministro durante 8 meses tuvo este proyecto de reforma tributaria en el Congreso, cuando decidió ir al Senado, dijo, allá voy a arreglar las cosas, y perdió por votos de la derecha y la izquierda. Podemos ver las razones de por qué la gente no votó, se salió de la sala, pero la mayoría que tenía el gobierno en la Cámara produjo un rechazo a la reforma tributaria. Después de 8 meses. Pero al Senado no llegó. Después de 8 no es verdad. meses no llegó al Senado y él tenía un mandato para construir este pacto. Y no construyó pacto alguno, porque lo que decidió es anunciarlo en la cuenta pública y presentarlo en el CITE de Independencia. No hay pacto, no hay Mira, gente... Bueno, no hay cuando que hay dice un Gael que no pacto se quiera social. sentar. Es que ni siquiera se ¿Saben quisieron qué? conversar con el Es que yo no sé ministro. de qué creo estaba que hablando. hay- El Partido bueno, Republicano fue hay el algo Ministerio de que- Hacienda. no, estoy hablando de la Más UDI, fácil. te estoy hablando de la UDI. ¿A qué Bueno, acuerdo es que- llegaron con Evópolis que sí se sentó? Hay un pacto social. Bueno, el es parte de ministro lo que me va a ninguno. preguntar el ministro. El ministro Entonces- consiguió Bueno, un es que si no pacto. quieres... Está hablando Paulina Bodano. Paulina, por favor. Muchas gracias. Mira, el ministro lo que ha intentado es construir un diálogo social. Ya se juntó, hizo 33 reuniones con las pymes, con las grandes empresas, con los trabajadores, con los funcionarios públicos. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos, construir ese gran acuerdo. Yo coincido en que a lo mejor el nombre pacto le da a la derecha la posibilidad de decir aquí no hay pacto, está bien. Ya, las cosas son lo que son. Pero lo que nosotros necesitamos, más que discutir del nombre, es discutir las propuestas. Estamos todos de acuerdo en las 4 cosas que planteó el ministro. Y por eso yo no entiendo por qué no nos podemos sentar a conversar, así como lo hicimos en cosas más profundas, que fue la nueva Constitución, que entre paréntesis me tiene súper preocupada, y aprovecho que aquí está Cristian Valenzuela para manifestar la preocupación respecto de republicanos. Vamos a hablarse. Sí, Cerremos esto porque entonces, vamos a entonces, entrar. mira, si estamos todos de acuerdo en que hay que terminar la elusión y la evasión, todos, porque no creo que nadie diga así, está ¿Estamos de bien que acuerdo? haya elusión o ¿Estamos de evasión. acuerdo? Los Que hay impuestos, que aunque no me guste el modernizar- impuesto, lo tienen que pagar todos. Se Ya, pacta. modernizar el Estado, redistribuir, ¿Todos de acuerdo? redistribuir Todos de acuerdo. recursos, Se pacta. reasignar, revisar programas. No traspasar fondos a fundaciones. A eso todos de voy, acuerdo, todos de reasignar acuerdo. programas, totalmente de acuerdo. Yo terminaría con el traspaso a fundaciones, ahora.
Yo, ¿Cómo? personalmente. ¿Y qué hace la Fundación ¿Y qué hacemos con un Seria? techo Sí, para pues las Chile y fundaciones con la antes Teletón? vivían de las No, pero es colectas que en la Paulina- calle. No, Paulina, ya vamos a Y terminar con la culpa no es de inversión. Rosa, la culpa Guardia- no es Inversión de y las crecimiento fundaciones. la económico. culpa no es el La traspaso culpa no es de de las recursos, fundaciones. Está la bien. culpa es de la corrupción. Así Ese es. es el Bueno, problema. inversión De quienes sí, nombraron pero a esas personas como seremis, como No. delegados presidenciales. De ellos Vol- son- volvamos a También los del gobierno 4 pasado, porque hay Elusión, 32 evasión. convenios revisándose por parte de Fiscalía del gobierno pasado. Elusión, evasión, Caiga quien caiga, pero modernización del Estado, redistribución de recursos, reasignaciones, Crecimiento. inversión y Crecimiento. crecimiento. Eso. Medidas de inversión y crecimiento. Estamos los Bueno, 4, todos de esa es la acuerdo en invitación eso. que hizo el ministro Marcelo. Esa es la que ustedes tanto invitación. critican. Entonces sentémonos a conversar y busquemos las soluciones para esto, porque lo que no puede pasar es que nos llevemos un año más peleando si la medida, si esto, si lo otro. En materia previsional es lo mismo. Las AFP, como están, ya está demostrado, como tú hablas de evidencia, la única evidencia aquí que hay es que las AFP después de 40 años no cumplieron con lo que prometieron. Y la Quiere evidencia entregar- contraria es que el quiere Estado lo hace pésimo en materia provisional. Entonces, Está bien, sí, evidencia yo contra no- evidencia. no, pues. Yo lo eso que no es estoy así, hablando- eso No es así. No, El sistema de reparto la funciona. PGU, Nómbrame mira. los países en donde funciona Mira, el sistema de reparto. te planteo ¿Dónde está? desde Ya. Hagamos un Chile, pacto sobre previsional. Chile. El Estado, ¿en qué funciona bien en materia de pensiones? Bueno, se tuvo que crear, la presidenta Bachelet tuvo que presentar el pilar solidario. ¿Por qué? Porque había gente en Chile que no recibía pensión porque el modelo de pensiones no está pensado ¿Y la como PGU modelo de de seguridad Piñera? social. Perdona, Simplemente el está sistema de pensado reparto- como un modelo en donde hay quienes se han enriquecido y lamentablemente hay otros que han salido La evidencia es perjudicados. que son las 11:30, que vamos a hacer una pausa, pero que vamos a volver con nuestros mismos panelistas, con otros temas. ¿Pero con los vamos a mismos. hablar o nos van a cortar al tiro? O va a haber una ¿Sabía, entrevista y- ¿Sabía usted que la ley cambió? ¿No? Bueno, la ley de registro de asistencia cambió para estar al día. Cuentas con la ayuda de Rexmas, el mejor software de remuneraciones de Chile. Siempre al día con la normativa vigente. Deja en manos de Rexmas todos los temas relacionados con la asistencia en tu empresa. Conoce más en rexmas.com. Volvemos. Después de esta pausa, hacemos conversación, a ver si pactamos algo y seguimos sobre las evidencias. Quedan muchos temas, no mucho tiempo, así que pausa y volvemos. En Toyota el camino a la carbono neutralidad no se detiene. Es por eso que Toyota hace más de 20 años, junto con sus autos eléctricos híbridos, autorrecargables, son parte de la solución y ya han acelerado el cambio, disminuyendo miles de toneladas de dióxido de carbono y ahorrando millones de litros de combustible. Toyota Don't Stop. El camino a la carbono neutralidad no se detiene. Tampoco se detiene la conversación, el debate y la discusión aquí en Estado Nacional. Y los quiero invitar a entrar en el capítulo convenios, que es un capítulo que sigue en desarrollo, que es complejo, que es duro como país mirarse también. Uno lo ve en otros países y dice, como la corrupción, aquí en Chile esto no pasa, pero vernos nosotros como país también es duro, pero hay que hacerse cargo. Pero vamos más a lo político también. Ayer leía, y lo habrán leído ustedes, al senador Quintana, quien va a ser el presidente del PP, de pronto que decía algo que yo pensé que estaba leyendo Guillermo Ramírez, pero era Quintana. Decía que el ministro Giorgio Jackson se ha convertido en un problema para el gobierno. No se lo están diciendo desde la oposición, se lo está diciendo desde el candidato, además, del gobierno, aunque digan que no, pero en el PPD. Es duro. A ver, Cristian levantó la mano y luego Gael. Sí, yo escuché a Matías la semana en sus distintas plataformas y yo sé que él tiene una opinión contraria a lo que voy a decir ahora, pero lo voy a reforzar. Esta idea de que la oposición le pida la renuncia al ministro Jackson todos los días, que casi si es una teoría conspirativa para firmarlo en el cargo. Yo planteo claro. O qué van a lograr. Pero yo lo veo a estas alturas como una responsabilidad con el país, si evidentemente el ministro Jackson no puede seguir en su cargo. Ya, pero eso lo Yo determina lo que- una persona en el Sí, país. y por eso hay que ayudarle Dos. al presidente. Dos. ¿Qué más? El ministro Él Pablo mismo. pasó al costado. Él mismo. Hay que ayudarle al presidente a que salga de este zapato chino que Y lo están ayudando, presionándolo de esa manera. Es que si no entendió, no quiero decir por las buenas o por las malas, pero si no entendió hay que seguir ayudándolo. Porque, mira, yo voy a ¿Y el explicar. silencio no es una forma de ayudarlo? Miren, Chuta. como ya dijimos en el bloque anterior, la CACEN tuvo un resultado espectacular. Hay que discutir sobre los factores que llevan a ese resultado. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero en cualquier país razonable del mundo, un gobierno que logra la cifra histórica de baja la pobreza haría una fiesta gigantesca. Y este gobierno se privó de eso
Porque tiene un ministro, y lo voy a calificar con mucho respeto, un ministro zombie. Es un muerto caminando permanentemente, muerto políticamente. Infecta todo lo que se mueve en el gabinete. Este gobierno no puede avanzar. Yo no sé si lo invitaron otro día al conclave de la moneda. El ministro Jackson Es con el comité político, ¿no? uno de los autores ideólogos del éxito del Frente Amplio para llegar al gobierno. Y merece todos los reconocimientos para eso. Pero después de 1 año y medio de gobierno, se ha convertido en el peor instrumento para destruir a este gobierno por dentro. Y hay conciencia no solo en la oposición, sino que también harto consenso en la propia coalición de gobierno. Si cuando la Paulina trata de separar, esto me parece bien, pero es inseparable las declaraciones de 1, 2, 3 dirigentes socialistas importantísimos. ¿Ah? Uno que le achaca la responsabilidad directamente a él como casi el jefe del cartel de la mafia. Yo no tengo idea de Miguel eso. Espinosa. Yo no sé si el ministro Jackson es responsable criminalmente, cometió delitos, pasó... Mire lo que pasa en el Ministerio de Desarrollo Social. Hasta que no hay antecedentes. Por eso, yo no sé eso, pero nadie políticamente... ha presentado pero nada. Gael, políticamente, Nadie ha el presentado sentido común te nada. indica, mira, si el viernes le robaron el ¿Qué celular... sentido común? Le robaron el celular al jefe de asesores y en las redes se hicieron un festín. Porque nadie le cree, quizás que en el celular estaba ¿qué toda está la pasando? información. Entonces, Tontería. todo esto circula, la caja fuerte. El ministro es una carga Gael, gigantesca. ¿cómo le llega a ustedes una declaración como la del senador Quintana? Insisto, es un importante dirigente de uno de los importantes partidos del Y gobierno. Raúl Soto, y Juan Luis Castro, y Fidel Espinosa. Pero ese en particular, Quintana dijo que Giorgio Jackson se ha convertido a esta altura en un problema para el gobierno. Así textual lo dijo, casi textual. En una entrevista que la leí ayer, me parece, en Mercurio, la tercera. Mira, Yo yo ayer andaba en terreno, en Maule. Ahí le reproducimos la frase. Así la voy a... ¿Y qué le dice la gente en el Maule? No, nadie habla. Gael, No, pero la gente está muy Está más preocupada por todo preocupada en lo político, climático. no en lo penal, no en lo investigativo, no en responsabilidad de lo que está ocurriendo, pero en lo político. ¿Es inocua la presencia del ministro Giorgio Jackson? ¿No genera ningún complejo, no retrasa ningún avance comunicacional, político, de acuerdos? Es que, bueno, yo veo que, y voy a insistir en esto, yo veo que en la derecha, y en particular, ¿cierto? Acá los partidos representados, la UDI, republicanos, tienen una obsesión con achacarle al ministro Jackson primero responsabilidades que no tiene. Entonces, a propósito de eso, claro, uno podría decir si ¿Tú es que estás seguro que esto no es tiene? el mantra. ¿Estás seguro que no tiene? Bueno, no tienes prueba de lo contrario, que no sé, creo en la presunción de A mí el inocencia. dato de auditoría Pero del Consejo de perfecto, Auditoría si tú no es crees importante. ¿cuál No, no, dato? pero tú ¿Cuál dices- dato de pero la tú dices- auditoría? pero tú dices- Pero explica, no tiene ¿cuál no dato? tiene ¿Cuál nada. dato? ¿Cuál El dato? dato de que hubo un cambio normativo en el funcionamiento del Consejo de Auditoría General. Bueno, Y el la Auditoría Consejo de General es la que tiene Auditoría- auditorías en Ya, todos los ministerios. hablemos de todos los eso, servicios. entonces. que no- Hablemos de eso, Para hablemos terminar, de eso. Para dar el dato, Sí. es cuando el ministro Jackson era ministro secretario general de la presidencia. Sí, hablemos de eso entonces, hablemos de eso entonces. No, es que te lo digo porque Gael, yo creo que en disculpa, esta hay que me ser gustaría que me responsable. contestara Sí, solamente te lo político, planteo. porque En lo nosotros no político, somos un tribunal, No. para nada, pero sí un espacio de debate político. Y ustedes son los actores. Claro. Entonces, la pregunta con toda franqueza, ¿le es inocuo, le es positivo o le es negativa la presencia para avanzar políticamente en acuerdos, en avanzar. soluciones? La presencia del ministro Jackson, no estoy diciendo que sea responsable, puede ser muy injusto eso, pero ¿es en alguna parte un peso para el gobierno y para la coalición gobernante? Que lo que voy a sostener es que con un cambio de gabinete, saliendo o no el ministro Jackson, la posición que tiene la UDI o republicano respecto a avanzar en un pacto fiscal va a ser la misma. Ha sido la misma históricamente, están en contra de tener una reforma tributaria que avance en un sistema que tenga una recaudación más proporcional que el que tenemos hoy día, es decir, que las rentas más altas paguen más, están en contra de tener un sistema de seguro social dentro de la reforma de pensiones. Entonces, a mi juicio, todo esto es más bien una excusa. Y a propósito de lo que se plantea No respecto necesitamos al... excusa en todo caso para decir que Bueno, lo que están planteando ok, es malo. ok. Bueno, es que por eso te digo, o sea, cambio de gabinete más o menos, igual van a tener la misma postura. Entonces, Es que si ahí- vamos a ahí construir podrían acuerdos, tener- hay que sincerar Gael, un pero ahí poquito, ¿cierto? podrían, si no estuviera el ministro Jackson y si ustedes sostienen que mantienen la misma actitud, podrían decir, ven, aquí está la prueba. No era Jackson el problema, son ellos el problema. Ese escenario hipotético Ese se problema- podría dar. pero Por eso sí. mi pregunta si es que no daña en algo el avance político de este gobierno en la presencia del ministro Jackson, como lo dijo el senador Quintana, que va a ser el presidente del PPD, como lo dijo Fidel Espinosa, como lo dijo Juan Luis Castro, Bueno, como lo han dicho muchos socialistas Claro, también. esa Para es ustedes la nada. visión que puede tener en particular, en este caso, Quintana, o pueden tener los senadores
que en particular ellos precisamente Del Guillermo. han tenido esa postura que no es la postura del Partido Socialista, ¿cierto? Aquí la presidenta lo puede decir. Y yo me quedo más bien con lo que conversamos en Cerro Castillo, que esa es la posición también que tenemos como alianza de gobierno y que tiene el gobierno en particular, que es unidad en la acción para poder impulsar las reformas. Guillermo Ramírez. Yo quiero ser muy claro, aprovechando lo que dice Gael, con la ciudadanía en esta materia. Si es que remueven al ministro Jackson o al ministro Monte o a ambos, obviamente que entramos en un periodo de mayor normalidad, pero en ningún caso eso significa que nosotros vamos a ir a aprobar malas reformas. Porque lo que dice Gael es justamente lo que la gente rechaza, el negociado. Yo te entrego al ministro y tú me entregáis la reforma. Y nosotros no estamos yo en no esa dije lógica del eso. negociado. Yo no o sea, dije eso. una de las razones por las cuales la UDI tomó la actitud que tomó es porque nosotros nos dimos cuenta de que para los chilenos acá hay una especie de negociado en la política y de que aquí no va a caer nadie y que nadie va a asumir su responsabilidad y que a pesar de tener un escándalo de corrupción esparcido hasta ahora en 11 regiones, no va a pasar nada y se la van a llevar pelada. Disculpen, Guillermo, Entonces, ¿y que participe Evópoli y RN en algunas mesas es parte del negociado? no, yo estoy hablando de cómo lo percibe la gente. Y cuando la gente dice, aquí están todos coludidos, de ahí a pasar al que se vayan todos, como ocurre en Argentina, hay un paso muy cortito. Bueno, la si UDI están sentía, tan- Cristian lo dijo muy bien, Cristian decía, es nuestra responsabilidad hacer lo que estamos haciendo. Es importante darle una señal a los chilenos de que esta pretensión del gobierno de que estamos en una situación normal y que por lo tanto la oposición se tiene que comportar con normalidad frente a los temas, es justamente lo que no hay que hacer porque alimenta la idea de que aquí a nadie le importa que hayan actos de corrupción, de que aquí a nadie le importa que se estén robando la plata. Matías, nosotros lo que hemos pedido es responsabilidad política, que el gobierno asuma la responsabilidad política, porque hasta ahora las personas que han salido porque están siendo investigadas o están claramente, directamente relacionadas y pueden tener consecuencias penales o administrativas. Nosotros no estamos hablando de eso. Eso porque la prensa los delató. bueno, no nosotros lo que ven. pedimos Ojo es ahí. responsabilidad política. ¿Sabes por qué? Porque acá tenemos actos de corrupción en 11 regiones ocurridas durante este gobierno, con fundaciones cuyos miembros son militantes de partidos de este gobierno, con convenios firmados por seremis nombrados por este gobierno. 11 Entonces, regiones. con relajación de las normas en la ley de presupuesto, eso lo voy en a la aclarar, decisión de lo voy a este aclarar, gobierno, con relajación en la inmediatamente. fiscalización en No, el porque eso Consejo no es de Auditoría General durante Eso no es este gobierno. así. Entonces, alguien tiene que No responder es políticamente así. por esto. Ya no, No es estamos así. hablando de responsabilidad penal o administrativa, estamos No hablando de es que acá así. hay un sinnúmero de decisiones de nombramiento que tienen responsabilidad política y el presidente no ha asumido esa responsabilidad Guillermo, política. no mientas Y respecto para- al y para terminar, relajamiento y para de la ley de para que me presupuesto, contestes porque todo, eso no es y para así. terminar, nosotros no tenemos una fijación ni un ensañamiento con el ministro Jackson. Ah, no. Si el presidente dijese, mire, ¿sabe qué? En realidad aquí lo que ocurrió en el Ministerio de Vivienda sobre todo. Y por lo tanto, a mí me parece que el principal responsable político es el ministro Monte. Y remueva al ministro Monte, nosotros damos eso por bueno. Pero que alguien asuma la responsabilidad política. A Paulina no le gustó lo último. Era un ejemplo solamente. No, pero No, es que mira, es al voleo. Yo creo que no tiene que. La gestión política, si bien depende de personas, no deberíamos personalizarla. Entiendo el punto de la responsabilidad política y es el presidente el que tiene que evaluar aquello y ver en qué ¿Tú crees, momento Paulina, hace que el algún ministro cambio. Jackson entorpece en algo la velocidad en que debe No, andar yo la creo que política? el ¿o ministro no? Jackson, claro, finalmente termina siendo como el responsable de todo hoy día, aun Chivo cuando... expiatorio, dice usted. No sé si... Es que eso suena como a victimizarlo. Yo creo que en la política no nos podemos andar victimizando porque quienes estamos en la actividad política sabemos cómo es y los costos que esto tiene. Yo creo que él se ha mantenido ahí lealmente con el presidente y será el presidente el que evalúe aquello, el cambio o no cambio de él. Y evidentemente siempre una decisión o no tomar una decisión tiene costos políticos. Pero Así eso, que- ¿usted comparte con lo que dice algo con lo que dice su colega Quintana? El ministro Jackson se ha transformado en los hechos en un problema para la moneda. ¿Lo comparte Es que o no? Yo no lo personificaría o no lo personalizaría en el ministro Jackson. Por eso digo que aquí la crisis y lo que está esperando la ciudadanía de nosotros y de todos nosotros, porque mira, cuando Guillermo dice, hace todo su análisis, yo creo que la gente finalmente lo que ve es que los políticos están todos metidos en este mismo barro como el tango cambalache, ya que aludiste a los argentinos. Entonces, finalmente lo que nos corresponde a nosotros es ponernos por encima de esto. ¿En qué sentido? En buscar una solución que sea transversal
y no algo que llame a la impunidad, todo lo contrario, en que la Fiscalía Nacional se aboque con énfasis, con decisión y con rapidez, porque lo que yo creo que le hace mucho problema a este país es la demora que tienen los juicios, y hablo de cualquier juicio. Usted me El da juicio de vuelta- Martín Pradenas demoró 6 años, ¿cuántos años? Paulina, me da vuelta. Todos los juicios demoran Me una dio vuelta cantidad con de mucha años. habilidad en la pregunta, porque yo le pregunté no si Jackson era el problema. La presidencia del PS así nomás, pues, Matías. Claro, no le pregunté si Jackson era el problema, le pregunté si, o sea, si el problema era Jackson, perdón, no le pregunté si el problema era Jackson, le pregunté si Jackson es un problema, que es distinto, no es el responsable de todo, le pregunto si es que afecta en algo la velocidad con que el gobierno deberá y se entorpece el mejor funcionamiento. ¿A usted le gustaría o que los se acuerdos. quede o que se No, vaya? no, porque Él ahora el para simplificar. entrevistador. Transformamos esa gigante. Valenzuela, usted no está para hacer las preguntas porque el entonces chacal de la trompa. yo quiero que Claro. Ana Bonet me responda. El chacal de la trompeta. La sacaste, estábamos logrando que estaba No, pensando. sí. Me Tía, estaba buscarla, ablandando, no, me estaba- sí. Oye, entonces, mira, yo aprendí también que a los Jackson periodistas ayuda hay a que este responderle 3 veces lo mismo cuando uno no quiere moverse. Así que usted es un Se muy va a buen mover. periodista. Dígame si se quiere mover, dígame si me va a contestar No o si me no voy a cambiamos de mover de tema. no me voy a mover de mi respuesta. Jackson Yo creo no genera un problema. No, mira, el tema aquí, más que generar problema o no, aquí tenemos un problema que es mucho más grande, No, Matías, y de eso tenemos que preocuparnos. Yo entiendo la postura, no la comparto, pero entiendo la postura de la oposición, porque la oposición es oposición, y nosotros cuando hemos sido oposición tampoco fuimos buenos. Estuvimos ahí para poner el dedo en la llaga y donde había que ponerlo. Y ese es el rol de la oposición, pero el rol del gobierno es gobernar. Y lo que nosotros tenemos que hacer desde el gobierno, y para eso el presidente nos convocó el otro Jackson le día. ayuda a gobernar al presidente Mire, Boric. qué cargante. Pero es que Para lo que nos convocó el presidente la semana pasada, él también estuvo como miembro de la Comisión de Hacienda, es precisamente ayudar a dar gobernanza, ayudar a avanzar en los problemas que nos preocupan a todos, porque de verdad yo creo que a la derecha no puede dejarnos indolentes que tengamos un 6,5% de pobreza y no entrar a los análisis. Nunca nos dejaba Por eso lo digo, Paulina, por eso. Y ese 6,5%, ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo mejoramos? ¿Cómo crece el país? Todo eso tiene que ser objeto de un diálogo y de una construcción común. Si nosotros seguimos en esta cosa de estar enfrentados, así como estamos en esta mesa, que los de allá son buenos y los de acá son malos, y después nos damos vuelta y los de allá son malos y los de acá son buenos, estamos jodidos. Entonces, yo no quiero dejar el tema focalizado en el ministro Jackson. Todos los ministros y ministras son susceptibles de ser Siempre los problemas removidos y son cambiados. multifactoriales. No, Sí, pero, siempre. pero el tema, mira, Paulina, no es en bondad o un maldad. momento- El ministro Jackson es el ministro de Desarrollo Social y yo siento que hoy día, sentido común, objetivamente, no puede estar haciendo su pega tranquilo. Mira, tú me porque tiene que preguntaste por responder Maule. todos los días. Tú me, todos los días. Cristian, me distintas- preguntaste por el planteando, Maule el Maule. delante. Yo te quiero decir que en el Maule, y doy fe del Maule porque estuve ahí, después de la crisis o de las inundaciones, de todo esto terrible que ha ocurrido y que sigue ocurriendo, porque los efectos de un temporal tan grande son permanentes, te quiero decir que ese Ministerio de Desarrollo El Social, ministerio sigue funcionando, en si terreno nadie duda estuvo. de eso. Las fichas FIBE se hicieron en un corto plazo, Sí, se reforzó la acción. Y la subsecretaria, Entonces, el subsecretaria lo ministro hizo funciona. excelente. Creo que Ya, de, el ministerio que de funciona. este tema no vamos a sacar conclusiones porque están puestas todas las Matías, posturas No hay sobre la ese mesa. pacto para sacar a Jackson hoy Puedo día, plantear algo a lamentablemente. propósito de lo que planteó el diputado Ramírez, Guillermo, a propósito del tema de que se hubieran ablandado, ¿cierto? Sí. Los Bajado criterios, las varas bajado de las varas en la responsabilidad. ley de presupuesto que presentó nuestro gobierno. Eso no es así, al contrario. En la ley de presupuesto presentada, aprobada por nosotros, incluso se subió el estándar. ¿Qué se está revisando por parte de Fiscalía? Son los convenios que se hicieron bajo la ley de presupuesto del gobierno de Sebastián Piñera, no del nuestro. 2021. Sí. Y lo que se hizo con la ley de presupuesto que nosotros aprobamos bajo este gobierno fue subir el estándar, en donde lo que se le pide es o tiene ¿Es solo 2 un problema años de ético de- experiencia Sí, o eso tiene significa que 2 solo un años problema de ético de los experiencia. funcionarios del Frente No. Sí. No. ¿Por qué con estándares Pero más si se altos te- ocurre pero si esto? Porque tienes peores personas a cargo. No. Lo que se está excepto en revisando, esta. lo que se está revisando son los convenios que se hicieron en el marco de la ley de presupuesto anterior. Y por lo tanto, lo que quiero ir es más allá de esa pregunta. Es que si queremos realmente avanzar, pongamos medidas sobre la mesa. El presidente de la República convocó a una comisión de probidad. Nosotros, y yo lamento esto, pero durante esta semana que pasó, presentamos un proyecto de resolución que fue rechazado
por la UDI y por el Partido Republicano para levantar el secreto bancario de las autoridades públicas y designadas. Que eso sí El va problema, en línea de Gael, avanzar no en es el materia secreto del combate bancario. a la El corrupción. problema Deje son que los le conteste. Y ustedes el votaron problema, en Gael, dame un contra. segundito, Gael, que respondan por qué. Bueno, que el respondan problema, por qué. ¿Por Gael, qué? el ¿Por problema, qué? Gael, ¿Están tan comprometidos? Deje que responda, deje que 20 responda. segundos de Gael. atención. El problema no es el secreto bancario, el problema no son las normas. El problema son los funcionarios corruptos Así de es. tu gobierno Nombrados por que tu se están gobierno. llevando la plata para la Sí, casa. nombrados por Ese tu es el gobierno. problema. Ese es el problema de fondo. Están llevando la plata no es para la la fundación, casa. es la O para la fundación. campaña La Mira, Prueba, mira, para mira, eso no se da lo están mismo. Es llevando una la plata para la casa. Pero- ¿Dónde pero- tienen pruebas? ¿Dónde podemos encontrar Bueno, las pruebas de que se eso? fueron Levantando a- el secreto plata que se bancario. llevaron a alguna Ustedes parte. están disponibles también Bueno, a eso. Gael, que la ciudadanía lo sepa, ¿por Gael, qué no? Gael, mira. No responden la pregunta de Cristian, fondo. ¿por qué están en contra de levantar el secreto bancario? No, yo estoy en contra de que ella Pero plantee si que eso eso es el votaron, factor eso determinante. Pregúnteselo, Gael. Yo puedo contestar. A ver, conteste. Dos cosas, porque si no, después me cortan el micrófono cuando conteste. La voy a contestar. Y le corta el micrófono. No, porque por la hora, por la se hora. victimizó. Por la hora. No, estoy sí, diciendo. Muy bien, estamos a las 12:30 del día. Ah, estamos hasta las 12:30, ya. Ya no se suban por el chorro. Es muy simple. Cuando el gobierno tuvo esta estrategia de decir que todo esto era por la institucionalidad, que aquí se permite el trato directo. subsidiariedad, la que aquí- subsidiariedad también, que sí. la subsidiariedad, aquí le echaron la culpa a todo. Y nosotros decíamos, no, eso no es así. Esto es un problema ético de la gente que ustedes nombraron, de los seremis que firmaban estos convenios, de los militantes de Revolución Democrática que armaron estas fundaciones. Ahí está el problema. Es un problema de ética, de falta de ética de esta gente. Y es increíble que ahora, cuando hablamos del tema de la ley de presupuesto, el gobierno se cambia la camiseta y dice, no, aquí ahora nosotros lo que tenemos es mucho más estricto que antes. Entonces, pónganse de acuerdo. Gael, ¿cuál de las dos es? ¿Esto se produce porque hay una institucionalidad eficiente o la institucionalidad ha sido fortalecida? ¿Cuál de las dos? Falta, Hay una falta contradicción. fortalecerla. No Eso me es digas lo que que falta. estamos es que Hoy es día, verdad, hoy día es tenemos verdad, una institucionalidad... falta, Mira, Paulina, Trevi. no puede ser que nos digan que con una institucionalidad más fuerte se dan más casos de corrupción. Eso ¿Cómo? es equivalente Ah, a decir lo que hay está un diciendo- problema lo que está ético. diciendo Es un que no problema tiene- ético. Que en tu ético. militancia no han tenido problemas Obvio que éticos. sí, pero Han tenido casos de corrupción. Sí, ya, pero está bien. sí, No, estamos hablando, pero estamos que hablando seamos de un claros. mecanismo. Cuando hay problemas, Presuponer que hay un sector corrupción. político más corrupto que otro es una, obvio. es Por eso hay una que fantasía. reforzar No sé la si quiere- institucionalidad. está en el ser humano, no en la Deberíamos militancia, la apuntar a corrupción. que no Bueno, haya corrupción por en la eso, política, Por no supuesto a que sí. empatar Y quién tenemos que es tener una más institu- corrupto. Y la y institucionalidad tenemos que tener tiene una que institucionalidad funcionar. sólida, pero aunque no exista esa institucionalidad sólida, no significa que las personas que cometieron actos de corrupción y que han defraudado al Estado con plata que estaba destinada a las familias más pobres de Chile no tengan que responder Bueno, por eso nuestro políticamente y gobierno penalmente. por eso nuestro gobierno le dijo al Consejo de Defensa del Estado que presentara y que iniciara las acciones judiciales correspondientes. ¿Y la responsabilidad por eso política? y las ¿Cuándo? responsabilidades políticas también se han tomado. ¿Cuándo? Hay 5 Yo dije- cargos de gobierno menos No, por son ello. personas que están... Ustedes ni eso siquiera son reconocen responsabilidades eso. penales y no Bueno, administrativas. no, Porque ustedes la al prensa contrario, los- a Iván porque la prensa Moreira, los a Iván denuncia, Moreira lo Gael. premian, a Iván Moreira lo premian y Gael, lo tiran de Gael, senador. Gael, la Esa es la responsabilidad- diferencia entre usted y nosotros, la- al menos respecto a las acciones la- concretas que les corresponden. Pero por favor... Reforcemos la institucionalidad, porque si no vamos a tener hay más senadores como responsabilidad Iván política Moreira. y ese es el Oye, problema. Paulina. Nosotros tenemos una responsabilidad como legisladores. Mira, yo delante dije, terminemos con las fundaciones. Ustedes saltaron y dijeron, no, las fundaciones no son las culpables, hay que ponerle mejores normas. Así es. Ustedes saben que lo que nos dijo el Contralor General de la República en una citación a la Comisión de Gobierno que yo integro, que no existe una norma marco para las transferencias a privados en el Estado de Chile. Yo creo que eso es algo que nos compete a nosotros. Preocuparnos de que tengamos pero, una Paulina, normativa. que termine Sí, usted. es que estoy hablando, la responsabilidad política ya lo aludimos, le corresponde al presidente ejercerla. Él verá si Tres lo veces hace, no aludiste. lo hace. Sí, pero nosotros tenemos que hacer algo. No nos podemos quedar es que nadie- solamente en la crítica. Elude, Y yo nadie- aquí hago un llamado a ustedes, a la derecha, Oye, porque desde nuestro sector va a haber hagamos- consenso en Sí. dictar todas Toda las la- normas Aquí tenemos, que aquí tenemos, sean Paulina, Tenemos toda la que disposición. impidan que existan más fraudes. Aquí tenemos otro pacto, Terminemos otro con las pacto al tiro. corporaciones Me municipales. parece tenemos excelente. otro pacto Ya. al tiro, pero déjame complementar. Tiremos el pacto ahora, 100% de acuerdo contigo. Incluso hay una enmienda republicana, hablemos- se le puede oye, preguntar al profe Silva, y hablemos que dice de la- que es de la deber fundamental Constitución. combatir la corrupción. Pero Paulina, Sí, el pero problema también no impiden- es, impiden el a nivel problema no es constitucional el normativo. impuesto a los El parciales. problema no es normativo. El problema No son no es tan solo buenas las- normativo. El problema no es solo legislativo. Aquí hubo un ministerio
que según el principal inculpado puede ser mentira, dijo que lo llamaron señor Andrade. para convertir una fundación política en una fundación que hacía red secas de emergencia para los campamentos. Eso es lo que pasó. Y ese personaje era pololo de una diputada, y la diputada era jefa del Bueno, CEREMI. pero aquí Ese no es un estamos- problema, aquí es no un problema estamos fundamental, para y hay un patrón que eso, se está comportando Cristian. en distintas regiones. Nosotros podemos avanzar en todas las normas, podemos hacer todas las comisiones, pero este gobierno tiene que reconocer que tiene un problema estructural en materia de corrupción hoy día, no con el pasado. Esto no es la teoría del empate. Hoy día el problema tienen ustedes. Llevamos 60 días Y se han tomado y acciones siguen con el problema. correspondientes. Yo quiero No, saber quién toman ideó el acciones, mecanismo que se toman repite en acciones todos a lados. Bueno, para eso cuentagotas. está ¿Quién la lo ideó? justicia. Toman acciones a cuentagotas reaccionando a las denuncias de la prensa. No han tomado ninguna acción propositiva. Mira, la ¿Cómo que ni democracia, una la acción democracia propositiva? requiere el respeto a la separación de poderes y de funciones, y eso lo sabe Pero cuando el todo lo Poder que estudiamos Ejecutivo en no el está colegio. haciendo la pega Ya. bien, también hay que ayudarlo. Sí, y ustedes pero lo tienen que que nosotros ayudarlo. tenemos porque que esperar se es están que hundiendo la así. Va a haber una- justicia esclarezca estos hechos, y yo coincido con Guillermo en que se requiere saber si esto fue un mecanismo, si hubo una premeditación, si hubo una organización criminal detrás de esto. Yo soy la primera Van a que quiere pasar, saberlo. van a pasar Y vamos- 15 años para que la nosotros justicia también. llegue a Bueno, pero ese resolver es un eso. problema- El es un gobierno tiene problema que resolver estructural hoy que día tiene la políticamente justicia. esta materia. Ya, pero lo que yo Pero si estoy lo viendo es si estamos todos de acuerdo también en tener normas que terminen con la corrupción que hay en los municipios, que ha habido en las corporaciones municipales, Vamos, que hay con todo, hoy día en las con todo, fundaciones. Hagamos con una todo, norma de todo. verdad. Sentémonos y, ¿Y construyamos por qué? ese gran acuerdo para esto. Porque si 100%. hay problemas que uno presenta los problemas y todos siempre sale la teoría del empate, porque siempre uno puede decir al otro que la municipalidad B. Que Yo puedo asegurar la que ningún gobernación- alcalde republicano está metido en materia de corrupción. Yo pongo la mano de fuego por cada uno de ellos. ¿Cuántos? ¿Cuántos hay? Ni uno. No tienen ni uno. Y si Oye, hubiese pero alcalde hablemos- pronto Adentro, aparecerían los adentro, problemas. adentro. Hablemos No, del pero tema aparecerían. constitucional. Hablemos No, del pero tema no, constitucional. déjame, la pregunta para ustedes. Yo quiero un No sé, a pacto republicano con igual se lo podemos Valenzuela encontrar, acerca del pero tema bueno. constitucional A ver, vamos, aquí vamos. y ahora. Vamos. Se nos acaba el tiempo. No, Eso. no el tiempo El constitucional. tiempo, sí. Mira, nos costó mucho Quedan 5 construir, minutos, les nos digo. costó mucho construir esta posibilidad de tener una nueva constitución en Chile, mucho. Ustedes como republicanos legítimamente, y no lo critico, se restaron porque pensaban que era mejor mantener la constitución de 1980. Me preocupa que toda esta cantidad de enmiendas, que en total suman 1069, finalmente terminen llevándonos a una constitución que más que una constitución termina siendo un programa, un poco lo que pasó en la convención Ya. anterior. Entonces ahí está mi llamado, Hecho el Cristian, punto por la a que escasez los del tiempo. republicanos Recibido- tomen recibido- conciencia recibido del el llamado. minuto y no nos obliguen a quedarnos con Recibido una el mala llamado. constitución que es la que Recibido el está vigente. llamado. El Consejo lleva 60 días, igual que los casos de corrupción, 60 días de ejercicio. ¿Te parece que este Consejo ha pasado la máquina por sobre las minorías? ¿Te parece que este Consejo ha hecho escándalo? ¿Se han disfrazado? ¿Han hecho himnos ridículos? ¿O crees que se ha mantenido una cierta sobriedad en el ejercicio? Solo te hago esa pregunta y te pido esa comparación. Para avanzar en Me preocupa la que otra la pregunta. presidenta no le ha dado celeridad al tema en esta última semana. Llegaron a un acuerdo No ha el habido- viernes. no ha habido- todas las ha fuerzas habido una políticas, relajación del trabajo. todas las fuerzas políticas llegaron a un acuerdo, incluyendo el Partido Socialista, para el cronograma de trabajo. Unánime. Te vuelvo a hacer la en el pregunta. fondo, en las Comparado propuestas con la de fondo, convención de ¿qué Rojas vamos a hacer? Bade, de los No, si es disfraces, que- de los bailes, ¿estamos pero es un que no- poquito mejor o no? Solo te pido esa concesión. Que no nos ¿Sí o no? comparemos- Hagámonos cargo nos de nuevo, comparemos. hagámonos Eso cargo no del es hoy. fracaso, La entonces invitación no que podemos no, comparar es que con lo que algo pasa, fracasó. Paulina, es que tú apoyaste el apruebo entusiastamente. Pero no me Y tú lleves saliste a la no me calle por lleves eso y atrás. tú aprobaste esa convención y el resultado de esa convención. Entonces creo que es justo que las caricaturas que se le ponen a este consejo se despejen, porque Yo no he puesto no ha sido la caricaturas. norma. Y dado Es que que no me quiero entiendo que- responder, no, decir, solo es muy quiero distinto. que me Entiendo digas que Y la ahora crítica- vamos al fondo. Entiendo Y que ahora la vamos crítica al fondo. es al fondo y no a las Bueno, formas. pero es que es bueno que reconozcan las formas porque es un primer avance. Primero. Segundo, enmienda. El comité de expertos presentó 900 enmiendas a su propio texto de acuerdo transversal. En este se presentaron 1000. Nosotros presentamos 400, Chile Vamos presentó 500. Entonces, no es una cuestión numérica. Y las enmiendas, como todos los dirigentes lo han repetido, y como lo va a repetir el profesor Silva en el próximo bloque, para que Está muy puedan coordinado. viene está muy- pauteado. Está muy coordinado. en sí. Spotify, son argumentos para conversar, para discutir sobre cómo mejorar distintas áreas. ¿Ah? Y son argumentos que nosotros consideramos ciudadanos, que medido en distintas Para encuestas impedir tienen debate cierto, legislativo. tienen Ya, cierto, lo que entiendo tienen entonces cierto es que rebote. ustedes con las y hay que indicaciones con las seguir enmiendas trabajando en hacen un eso. punto político, pero que están disponibles a flexibilizar No, es que no para hay tener punto un político, acuerdo. es un punto ciudadano. Quedan 2 minutos y Gael y Guillermo no se han No es referido al ciudadano, tema ya. aún y quiero que lo hagan. Ya, La a mí me gente preocupa- espera que lo hagan. A mí me preocupan las enmiendas en el contenido. ¿Por qué? Una en particular
que a propósito del pacto fiscal y de la invitación que se hace a construir esto entre distintos actores, lo que plantea Republicano es impedir el debate legislativo para poder avanzar en la posibilidad de tener un impuesto a los patrimonios. O sea, nos quieren coartar la posibilidad de discutir en el Congreso con parlamentarios y parlamentarias electas esa definición. ¿No les parece poco democrático? ¿No les parece que es un retroceso en lograr avanzar en una constitución que represente distintas visiones y que genere el acuerdo al cual está convocado supuestamente a construir este Consejo Constitucional? Para eso tenemos que conversar. Bueno. Guillermo Ramírez. Yo quiero decir, esta semana Daniel Stingo hizo un llamado a un nuevo estallido social con un poco menos de violencia o algo así. O dijo algo así como, tal vez con menos violencia. Para el nuevo estallido social, lo que Hay que Stingo... reconocer que avanzó un poquito, entonces. Sí, estamos mejorando. Para que se produzca ese nuevo estallido social, Stingo lo que necesita es que se rechace este texto constitucional y siga abierto este proceso. Hoy día en el Mercurio aparece el senador del Partido Comunista, Ariel Núñez, ya dando luces de que el Partido Comunista va a estar en contra de la aprobación de este proceso, de este texto. Entonces, yo creo que con los estímulos comunistas en contra del texto, que lo que ellos quieren es dejar esto abierto, quizás para que se vuelva a producir lo que se produjo hace algunos años atrás, revuelta, tensión, etc. Una convención absolutamente volcada hacia la izquierda. Yo creo que es muy importante que las fuerzas democráticas nos pongamos de acuerdo, saquemos un buen texto y esto se apruebe para salir de este problema constitucional. Guillermo, ¿sienten ustedes que en De Chile Vamos que los republicanos están colaborando para llegar a una constitución de todos y no muy partisana, como se suele decir? Yo creo que las críticas hacia el tema de las enmiendas han sido exageradas, pero sí le voy a conceder un punto a la Paulina. A ver. Se está acabando el tiempo. Y los Uno no republicanos... da. Un segundo. No me haga la gran Bodanovich, contésteme Dígame. directamente. Es que espérate, déjame Los decir- republicanos están colaborando en llegar, porque las mayorías que tienen, etcétera, y tienen bastante sartén por el mango, por los votos, están colaborando como ustedes quisieran Que esa- con llegar a una constitución amplia. Esa es la crítica que estoy haciendo. Yo creo que en cuanto a las enmiendas, lo que los republicanos hicieron están en su derecho a hacerlo, se lo ganaron en las urnas, está dentro del cronograma. Yo creo que esas críticas son demasiado exageradas. Pero quiero profundizar en este punto. Se nos está acabando el tiempo. Las encuestas hoy día muestran que el rechazo supera con creces al apruebo y eso tú no lo cambias en 2 Y los meses. republicanos están haciendo Entonces, tiempo, como en el fútbol, están haciendo tiempo. el mensaje que yo le envío a los republicanos para contestar tu Ahí está a su pregunta lado. es se nos está acabando el tiempo. Y creo que es importante poner el pie en el acelerador en la fase que quizá se tenía pensada para más adelante y de poder empezar a dar vuelta a este partido, creo que hay que 5 empezar a hacerlo segundos. esta semana. 5 Señor segundos, Valenzuela, los 5 empieza- segundos se los vamos a dar al profesor Ya empezó Silva, que el viene de segundo vuelta. Empezó la discusión. Muchísimas Es gracias. un llamado a que el gobierno no intervenga tampoco, porque está metiendo ahí la mano. Cristian Valenzuela, Ahora- Guillermo ahora Ramírez, pasó el Gael gobierno. Dimas, Paulina Háganse Bodanovich, cargo. muchísimas gracias por este debate, esta conversación. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y volvemos. A la vuelta estará con nosotros justamente el jefe de bancada del Partido Republicano en el Consejo, Luis Silva. Espérenos. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional. Ya está con nosotros nuestro invitado, nuestro primer invitado después del panel político. Ya lo habían anunciado, ¿cierto? Luis Silva, consejero constitucional del Partido Republicano y jefe de bancada de los republicanos, que son los que obtuvieron la mayoría de escaños, podemos decir, en el Consejo. Luis, profesor, como le dicen, bienvenido. Profe, Muchas gracias, Cori. bienvenido a Estado Muy buenas Nacional. tardes, María. Bueno, estaba escuchando, me imagino, la parte final, todos los mensajes que le mandaron los panelistas, varios, digamos, diciéndoles, advirtiéndoles que queda poco tiempo y que hay que tener cuidado, digamos, con intentar querer usar la Constitución para hacer una Constitución partisana, identitaria. Y quiero unirlo eso, para ver cómo se hace cargo de esa crítica o de esa advertencia, de ese peligro, con la exposición que hizo el presidente Lagos, que fue el segundo expresidente que expone en el Consejo Constitucional, lo hizo esta semana, y en su intervención dijo estar preocupado por las ideas identitarias dentro del Consejo. ¿Le parecen válidas las opiniones tanto del expresidente Ricardo Lagos como las que hay más o menos transversales sobre la preocupación de que ustedes, los republicanos, estén empujando a una constitución identitaria? O sea, yo, por supuesto, comparto las preocupaciones expresadas por el expresidente Ricardo Lagos. Él manifestó, ¿no es cierto?, su preocupación por la política chica en la Constitución. Alcancé a escuchar a la diputada Yeomans, que decía que acusaba, ¿no?, a los republicanos, en la persona de Cristian Valenzuela, que desde el Consejo Constitucional estarían tratando de hacer lo que en el Congreso no se puede hacer. Nosotros obviamente compartimos esa preocupación, no queremos
sustituir al legislador, no queremos caer en la política chica. El gran problema es dónde está la frontera entre la política chica y la política grande, dónde está la frontera que divide las materias que son constitucionales de las materias que son legales. Esa frontera no está esclarecida, por lo tanto compartimos la preocupación de principio, partimos de la misma premisa, no queremos caer en la política chica, no queremos reemplazar al legislador, pero la frontera, ¿quién la fija? Y Ya, esa es pero- una pregunta. y no reconocen, no hay un reconocimiento de que con parte, no digo que con las 400 enmiendas presentadas por ustedes, pero que con parte de esas enmiendas lo que están haciendo básicamente es intentar dejar en la Constitución temas que son propios del legislador. Lo dijo hoy día el expresidente Sebastián Piñera en una entrevista. Dijo, pretender legislar a través de la Constitución es un error. ¿No están cometiendo ese error ustedes? Es que si es un error o no es un error en el caso concreto es una cuestión abierta a las perspectivas desde las que se las mire. Porque si uno compara, por ejemplo, la Constitución vigente con el anteproyecto hecho por los expertos, no puede sino concluir que en el anteproyecto se legisló. Porque la extensión del anteproyecto debe prácticamente doblar la extensión de la Constitución vigente. Hay un montón de materias que se constitucionalizaron y esto reconocido explícitamente por los expertos en materia de probidad, en materia de Fuerzas Armadas, en materia de sistema electoral, en materia de partidos políticos. Se constitucionalizaron cosas que están de hecho en la legislación, ni siquiera son innovaciones, sino que se toman cosas que están en la legislación y se traspasan al texto del anteproyecto, y eso hecho por los expertos. Por lo tanto, ¿cuál es la frontera entre qué es materia legislativa y qué es materia constitucional? Está abierta, ¿no? Idealmente, y esto yo lo dije siempre en mi campaña y sigo pensándolo como profesor de Derecho Constitucional, es ideal una constitución más corta porque efectivamente abre un mayor margen de deliberación al Congreso. Pero acusar a los republicanos, porque presentamos 400 enmiendas, de querer comernos el espacio del legislador es poco responsable. Y aquí yo solo quiero poner un dato sobre la mesa que me parece interesante y sobre el cual no se llama la atención, me parece a mí, que es que Chile Vamos presentó 526 enmiendas. Y son 11 consejeros. Nosotros los republicanos presentamos 400 enmiendas y somos 22 consejeros. Por lo tanto, si hay a alguien a quien mirar con sospecha... Si el punto no es el número de las enmiendas, Entonces, ¿cuál es es el el punto? contenido de las enmiendas. Sin embargo, cuando el presidente Lagos, por ejemplo, acusa de política chica, ¿nombró alguna enmienda? Sí, nombró varias ¿Cuáles? enmiendas. Le puedo decir una, por ejemplo, de que dijo que le preocupaba. Una concretamente es aquella enmienda que plantea que las personas mayores de 75 años que padezcan enfermedades o que padezcan enfermedades terminales debidamente calificadas cumplirán la prisión preventiva, presidio o reclusión en su domicilio. Y la pregunta es si eso incluye a los condenados por delitos de lesa humanidad, mayores de 75 años. ¿Pero esa es la preocupación por el efecto que pueda tener la norma o porque es política chica? No, Porque son dos discusiones diferentes. No, el expresidente Ricardo Lagos habló de algunas enmiendas que le preocupan. Dice usted, pregunta, ¿nombró alguna enmienda? Claro. Esa es una de las Claro, enmiendas no, que le preocupan. Claro, pero estábamos en la discusión de si estamos haciendo política chica con nuestras enmiendas. Más El que presidente política Lagos, chica, si es que presidente Lagos ustedes acusa están- que esa es su preocupación, No, la política chica. Él habla de varias preocupaciones. Una, de estar utilizando efectivamente la Constitución, digamos, para legislar. Pero él, sobre todo, habla de la preocupación de una Constitución identitaria. Que eso Pero no que tiene quita- que ver Claro. con... evita o impide Claro. la diversidad, dice, de la libertad de expresión de la diversidad. Ese es el problema que él ve en lo identitario. Y también lo ve el CEP, lo han visto otros grupos, no solo él. Efectivamente, y esa preocupación me parece tremendamente razonable, es propia del debate político. En el debate político, al final, lo que se hace es debatir ideas que se piensa que son las mejores y que, sin embargo, muchas veces terminan siendo incompatibles entre sí. Por lo tanto, siempre hay que ver, creo yo, de dónde viene la crítica. Porque normalmente la crítica, me parece que en lo que ha habido a las enmiendas republicanas, viene normalmente del centro hacia la izquierda. Normalmente, ¿no? Y cuando se trata de poner los acentos, se ponen los acentos, por ejemplo, en sistema político. Sistema político. Nosotros queremos rebajar el número parlamentario. Sí. Queremos darle El mayor estabilidad expresidente al Congreso. Ricardo Lagos manifestó su preocupación. Efectivamente, pero ¿de dónde viene esa preocupación? En primer lugar, a mí no me parece que eso pueda ser calificado de política chica. Es decir, decidir cuántos parlamentarios tiene el Congreso y cuál es el máximo que se puede elegir por distrito para darle mayor estabilidad al sistema político, que es, yo creo, hoy día el mal desde el punto de vista constitucional más relevante que hay que afrontar, no es política chica. Por lo tanto, su preocupación es política. Ya no es política chica, es política. Y ahí hay una posición. Y nosotros tenemos otra posición. Y el proceso que viene, desde que se presentaron las enmiendas hasta el 7 de noviembre, es precisamente para este tipo de debate.
¿no? Lo hemos tenido también, yo tuve la experiencia el otro día, me tocó abrir, yo quería entrar al Congreso y viene saliendo en fila india literalmente los representantes de los gremios de gendarmería. Y se organizó en el frontis del Congreso una reunión informal con todos los representantes de los gremios de gendarmería que me hicieron ver de manera muy respetuosa su perspectiva respecto de una enmienda que nosotros habíamos presentado. Y yo honestamente les agradecí la reunión informal porque te ayudan a ver una perspectiva que yo por lo menos no tenía respecto de nuestra enmienda o de nuestras enmiendas que afectan a gendarmería y que obviamente ayudan al debate. El otro día también, perdón. No, es que en lo identitario no solo están materias del aborto, que son materias de principios que ustedes han defendido siempre, no, nadie se va a sorprender por eso, pero lo de los presos o las personas mayores de 75 años puede o no ser muy identitario, puede ser o no, ¿qué es identitario de repente? Que están hablándole a su grupo de referencia, a su pequeño grupo. Entonces, si ustedes dijeran, mire, nosotros queremos esta norma, pero que empiece a funcionar en 20 años más, porque va a limpiar de todo el ruido Suspicacia, y claro. sospecha y suspicacia. Eso es un principio, eso es hablar de política grande. ¿Por qué no nos planteamos si las personas mayores de 75 años tienen o no que estar en régimen de Domiciliario, presidio arresto o domiciliario? Pero no para hoy, porque entonces dice, Punta Peuco, Claro. porque la gente del Partido Republicano más duro quiere ayudar a tal o cual persona. Ese tipo de cosas las dejan de repente en la duda. Me gustaría que usted entrara en ese punto para ver cuán identitarios son esos principios o cuántos son de principios fundamentales y de valores fundamentales. A mí me parece que eso es precisamente parte de la discusión que estamos teniendo y que vamos a tener de aquí al 7 de noviembre. ¿Pero qué dice la práctica. bancada que usted dirige? ¿Dónde están puestos los acentos? ¿En hacerlo rapidito con los mayores de 75 años o en hacerlo a partir de 10, 15, 20 años? Es que eso no va a corresponder a nosotros decidirlo. No, yo pregunté en los almuerzos, en la informalidad, en el sentir del republicano. A mí en lo personal no me ha tocado debatir esa enmienda en particular. La conozco, por supuesto, entiendo su fundamento ¿Y humanitario. qué piensa usted a partir de esa enmienda en particular? A mí personalmente me gusta porque creo que reconoce un principio de humanidad que de hecho está reconocida en muchos otros ordenamientos jurídicos del mundo. En las constituciones rara vez, y eso lo admito. Pero de nuevo, es una cuestión de discutir qué es legislativo y qué es constitucional. Y esa frontera no está trazada nítidamente. Nos pasa lo mismo con las contribuciones, con la liberación. Claro. Ahí también hay una discusión que tú podrías decir, oye, esto es materia de ley, pero es que hay un montón de cosas que hoy día están en la Constitución, hay un montón de cosas que están en el anteproyecto, que razonablemente podríamos decir son materias de ley. Lo que pasa es que la dinámica en la que se teje este texto, sumado a la iniciativa cada vez mayor de los tribunales, de los jueces, por darle un alcance que escapa a la intención de los legisladores, hacen que uno quiera, estoy hablando de los consejeros, de los legisladores en general, amarrar lo mejor posible los textos, ¿no? Precisamente para... Sí, quiero que para que vamos cerrando algunos temas, Sí. digamos. Concretamente, en la enmienda de la que estaba preguntándole Matías sobre, digamos, el cambio de régimen penitenciario para los mayores de 75 años, gente con enfermedades terminales. En su opinión, ¿esto tiene que incluir a los condenados por delitos de lesa humanidad que están hoy día en Punta Peuco? Para mí el principio básico es que no se puede hablar, no se puede justificar desde el discurso de los derechos humanos la restricción a algún humano de sus derechos. O sea, esa es la premisa de Ya, partida. Ahora, ¿cuál porque sea digamos, la postura, por ejemplo, del gobierno, que él la dijo en la opinión del ministro de Justicia, dijo en opinión del Ejecutivo, los delitos de lesa humanidad no son admisibles, digamos, o sea, son inadmisibles, que es una postura además que es bien transversal, que no debieran, digamos, la gente que está condenada por delitos de lesa humanidad no debiera tener beneficios. Hay un tratado internacional que ¿Usted efectivamente está reconoce en ese desacuerdo principio. con eso? No, pero es que aquí hay que distinguir. Aquí en la disposición no se está pidiendo la amnistía para nadie, simplemente se está disponiendo que los mayores de 75 años puedan cumplir sus condenas Sí, pero es un en el beneficio, domicilio. eso es un Efectivamente, beneficio. pero no es la amnistía a la que se No, refería el ministro. El ministro Pero sí se dice, refirió... son inadmisibles y después dice, y tampoco son sujetos de beneficios carcelarios. Ya, ahí, independiente de los alcances que pueda tener esta disposición concreta, si es que llega a aprobarse, independiente de eso, a mí me parece que no se le puede negar por principio los beneficios que nacen desde una perspectiva humanitaria a ningún ser humano. Y esto es lo que te decía que es mi punto de partida. Es decir, desde el discurso de los derechos humanos me parece una contradicción justificar una negación o restricción de los mismos derechos Sin a importar otros qué humanos. tipo de delito, Si son seres por humanos, qué tipo de delito está condenado esa persona. si son seres humanos, creo que tienen derecho a la misma mirada humanitaria que nutre todo el discurso de los derechos humanos. Ahora, volviendo a la enmienda en particular, existe un margen, por ejemplo, en las disposiciones transitorias para definir desde cuándo empieza a operar. Y eso es obvio parte de la discusión. Obvio que es parte de la discusión. Nosotros hemos insistido muchas veces. ¿En qué lado de esa discusión está?
tenemos que empezar la discusión, porque va a depender de muchas cosas. Y de hecho, ¿Pero la cuál mesa es su de Pero postura? usted va a No, es llegar que yo no con tengo una algo. postura, yo casi no tengo una postura definida, así como inamovible respecto a ninguna enmienda. ¿Por qué? Porque tienen que discutirse en su conjunto. Yo he abogado intensamente por la creación de esta mesa de coordinación, que funcionó por primera vez el jueves, si no recuerdo mal. Vamos a funcionar mediante el lunes de nuevo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos discutiendo un todo, que es la Constitución. Resulta que el proceso divide la discusión en 4, porque son 4 comisiones. Pero son 4 comisiones discutiendo partes de un todo. Por lo tanto, el riesgo de que se discuta parceladamente elementos que luego van a formar parte de un todo integral, el riesgo de que lleguemos al Pleno el 5 de septiembre o por allí, cuando se discutan en el Pleno las enmiendas, y terminemos votando enmiendas que fueron aprobadas en las comisiones y que resultan contradictorias entre sí, es grande, existe. Por lo tanto, tiene que haber una mesa de coordinación que vea la enmienda en su conjunto. Y es aquí donde entran las posiciones que uno adopta respecto de cada una. Perfecto, hablando de las posiciones, usted también habló de la otra enmienda que genera polémica o de otra enmienda que genera polémica, que es la que exime del pago de contribuciones a la primera vivienda, ¿cierto? Hoy día... Claro, residencia familiar. Hoy día hay que aclarar que el 77% de las propiedades en nuestro país está exenta de pago de contribuciones. O sea, los que pagamos contribuciones es la gente más rica de este país. Es... En general, si Sí, el puede ser, 77%, digamos, sí. Digamos, sí, si quieren, O con más recursos, no digamos rica, porque hay gente Claro, que porque en dice, el bueno, yo no soy rica. 33%, en el 30% hay mucha gente de clase Perfecto, media. pero la mayoría de la gente no paga contribuciones. Entonces, hay quienes se preguntan si esto es una medida bastante regresiva, incluso populista puede ser. ¿Quién va a estar en contra? Nadie quiere pagar contribuciones, por supuesto. ¿Y elevar eso además a nivel constitucional? A mí me llamó la atención en la encuesta Academ que una de las enmiendas que más apoyo tuvo fue reducir el número de parlamentarios en el Congreso, y no esta en particular, fíjate. Me llamó la atención. Quizás se debe a que un alto porcentaje que hoy día está exento del pago de contribuciones. Pero a mí me parece que merece una segunda lectura lo del alcance de la norma, porque creo que es distinto lo populista de lo popular. Eso creo que es... Esa Pero distinción. muchas veces se cruzan. Se cruzan, pero creo que es importante mantenerla presente, ¿no? Porque el hecho de que mucha gente celebre una disposición no la invalida necesariamente. La gente celebraba y pedía los retiros. Puede Estamos ser. de acuerdo que fueron un error, ¿no? Exactamente. Y después pide un montón de cosas que parece que son buenas, que es, por ejemplo, la seguridad. Mira, aquí tiene que haber mano dura con la delincuencia. Y a nadie le parece que eso sea populista. Sin embargo, es popular. Con las contribuciones de bienes raíces pasa exactamente lo mismo que discutíamos con la enmienda anterior. Se abre ahora un proceso de discusión. Puede haber muy buenos argumentos que lleven a enmendar la enmienda, si me permiten la expresión, mejorarla. Eventualmente poner una disposición transitoria que dice, oye, mira, por los impactos que esto puede tener en la recaudación y luego en lo que se distribuye entre las municipalidades, vamos a ir progresivamente quitando este impuesto, etc. Aquí es importante para la ciudadanía explicar el fundamento de esta enmienda. Básicamente se corresponde con el derecho a la vivienda. Hay una disposición que viene de hace mucho tiempo en la tradición constitucional chilena que dice que la ley no puede afectar en su esencia el ejercicio de ningún derecho. Resulta que hoy día nosotros reconocemos el derecho a la vivienda, ¿vale? Y tenemos un impuesto que cuando no se paga te sacan remate de la casa. Eso es afectar en su esencia el ejercicio del derecho a la vivienda. Te quitan la vivienda. Bueno, parece proporcional, parece coherente con el derecho a la vivienda el impedir que vía cobro de un tributo te quiten la vivienda. Ahora, si resulta ser una mala idea, no va en la Constitución. Y eso es precisamente lo que vamos a discutir ahora. Luis Silva, hay matiz cuando dice, eso lo vamos a discutir, eso lo vamos a discutir. Cuando ustedes tienen 22 de 50, tienen bastante sartén por el mango, para decirlo en buen chileno. Sí. Entonces, va a ser discutible en la medida, en buena parte, no solamente, si ustedes tienen matices en todas estas cosas, si ustedes van como un bloque, va a ser bien difícil discutir muchas cosas. ¿Cómo está dentro el clima, no de las relaciones, sino que ideológico, los matices, los grises dentro? ¿Hay grises en los republicanos o hay blancos y negros? Te voy a poner un solo ejemplo que responde a tu pregunta, mostrando que sí hay grises. Tiene que ver con las disposiciones sobre Fuerzas Armadas que presentó el oficialismo. El oficialismo, ustedes saben, tenía intención, ya la ejecutó, de ir a la Corte Suprema para discutir los capítulos. Y fue declarado admisible. Efectivamente, en segunda instancia. Entonces, nos pidió a nosotros revisar las enmiendas que ellos tenían en materia de Fuerzas Armadas para ver si es que había posibilidad de acogerla y evitar con eso el que ellos tuvieran que ir a la Corte Suprema. Nosotros nos dimos el trabajo, un sábado completo en la mañana, trabajando para revisar las enmiendas que ellos habían presentado. Yo no me acuerdo el número exacto, pero supongamos que eran 16 o 17. Yo recuerdo que habían 2 en las que, mira, no podemos aceptar esta enmienda, va directamente en contra de lo que pensamos. Pero hay 15
en donde hay espacio. Hay algunas que, mira, sin cambios nos parecen bien. Y hay otras que discutamos qué significa esta palabra. ¿Qué significa esta palabra para usted? ¿Es posible reemplazarla por esta otra? Hay espacio. Ahora, lamentablemente, y lo conversábamos en off al principio de este programa, no hay tiempo. No hay tiempo. Nosotros no diseñamos el proceso. Pero ya están atrasados. Es que esto partió atrasado, Connie. Acuérdate que esto es un acuerdo el 15 de noviembre, en enero reforma constitucional, en febrero inscripción de las candidaturas, en mayo elección, en junio instalación y en noviembre entregando la Constitución. ¿Qué es eso? Es bien. ¿No? Entonces, no hay tiempo para nada. Lamentablemente, este proyecto que se presente va a ser fruto de sus circunstancias también. Nosotros nos estamos esforzando. Yo alcancé a escuchar... Más riesgo con esa premura el que no aparezcan los matices necesarios. O sea, que un republicano A, el republicano B o C digan, nosotros sí estamos con ellos. O va a haber una orden de partido, o va a haber un republicanazo. Legítimo porque tiene los 22 votos ganados en elección popular y democrática. No estoy para nada quitando legitimidad. Pero ahí vamos a ver si va a haber discusión. Pero ahí es interesante, Matías, recordar que nosotros tenemos 22 votos. De 50. Eso, efectivamente, pero eso es importante recordarlo. Son 22 votos te sirven para vetar cualquier iniciativa. No para aprobar. Pero no te sirven para aprobar. Es decir, nosotros, los republicanos, no vamos a aprobar, porque no podemos, yo sé. ninguna enmienda solos. Eso implica que todas las enmiendas que se terminen aprobando van con alguien. Pueden ser las bancadas de Chile Vamos, lo cual sería bastante natural y de hecho está ocurriendo. Fuimos con 4 juntas juntos, podríamos haber ido con más, pero pareció que no había tiempo para trabajarlas bien y también creo que había que guardar las formas, ¿cierto? Porque si no, porque si la Chile Vamos, o sea, yendo juntos nosotros ya sumamos los votos para ir con ella adelante y obviamente que eso no era un buen antecedente para la conversación con el oficialismo. Pero no vamos a ir solos y eso es importante recordarlo, lo cual implica un ejercicio de conversación, ¿no? Y de llegar a acuerdos, digamos, absolutamente, y de ceder. Absolutamente. Quiero preguntarle, consejero, por un cambio suyo concretamente sobre una enmienda que también ha provocado polémica, ¿cierto? Que es la enmienda que dice y que, digamos, el derecho a la vida, que protege la vida del niño que está por nacer y la maternidad. Son contrarios a este derecho el genocidio y toda práctica eugenésica se prohíbe la pena de muerte. Eso dice la enmienda presentada por ustedes. Sí. Usted mismo, aquí en Estado Nacional, el día en que fue electo, dijo que el tema del aborto no era materia constitucional, sino que materia de ley. Y de hecho, dijo usted mismo que no lo incluiría o no lo empujaría porque se quedarían estancados posiblemente en ese tema y esto podría incluso hacer fracasar el proceso. ¿Qué cambió de ese día hasta ahora o hasta el momento en que presentan las enmiendas? ¿Por qué ahora sí le parece que en materia constitucional el tema del aborto? Es que yo creo que no cambió nada, Connie. No cambió nada. No, yo esa noche dije que creía que el aborto no era materia del discurso constitucional, del debate constitucional, porque se iba a trancar la pelota. Y lo que nosotros estamos haciendo con nuestra enmienda no es prohibir el aborto. Esa cuestión quiero enfatizarlo una y 1000 veces. Nosotros con nuestra enmienda no estamos prohibiendo el aborto. Lo que estamos haciendo, y esto también me preguntaron, porque también me hicieron aparecer como si me estuviera contradiciendo, al yo haber dicho en una entrevista radial que yo no iba a zanjar, o sea, que no creía que la discusión constitucional fuera el lugar adecuado para zanjar hondas controversias morales que cruzan hoy día no solo la sociedad chilena, sino la sociedad occidental. Una de ellas, obviamente, es el aborto. Y no nos contradecimos con las enmiendas que presentamos. ¿Por qué? Por 2 razones rápidas. Primero, las 2 enmiendas que nosotros estamos presentando en materia de derecho a la vida, que son para recordárselo a la gente, una que dice que todo ser humano es persona y otra que dice que niño es todo ser humano menor de 18 años de edad, lo único que están haciendo es incorporar a la Constitución 2 disposiciones que están vigentes en el derecho chileno desde 1990, ambos en sendos tratados internacionales. Pero si se aprueba esa enmienda, ¿no volvería inconstitucional la ley que hoy día es ley en nuestro país que permite el aborto en 3 causales? No necesariamente, eso es algo que queda entregado... Pero podría ser. Pero podría ser con la Constitución que existe hoy. Recordemos que el aborto entra en Chile sin tocarle una coma al texto constitucional. Sí, la Constitución dice desde 1980... Fue zanjado por el Tribunal Constitucional. Por eso, no por el constituyente. Y eso significa que el Tribunal Constitucional podría cambiar su jurisprudencia sin tocar la Constitución y prohibir el aborto, declararlo inconstitucional mañana. Eso lo podría hacer el Tribunal Constitucional. ¿No están buscando con esto ustedes cambiar, derogar, digamos, de alguna forma, la ley que permite el aborto en 3 causales? No, lo que estamos buscando con esto... Se lo pregunto porque el presidente de su partido, Agustín Esquella, dijo en una entrevista... Arturo. Perdón. Agustín, Agustín, el ex convencional. Ese no diría lo que dijo Arturo. Arturo, sí, me va a llegar reto. Dijo que si tuvieran, digamos, cuando seamos mayoría en el Congreso,
Congreso buscarán derogar la ley de aborto en 3 causales. Entonces, parece que hay una coordinación aquí, ¿o no? O sea, aquí varias cosas. Primero, nadie puede ignorar que para el Partido Republicano la protección de la vida del que está por nacer y hasta la muerte natural es una premisa de su ideario. Nadie desconoce eso, nunca lo hemos escondido, nadie puede acusarnos de que salimos con un domingo 7 en la discusión. Segundo, lo que dice Arturo Esquella distingue muy nítidamente entre la discusión legislativa y la discusión constitucional, y es perfectamente legítimo que se plantee esto como una discusión abierta. De hecho, en democracia creo que las discusiones no deben darse por cerradas nunca, ¿no? Ya, pero no es lo que están tratando de hacer ustedes a través de esa enmienda. No, definitivamente. ¿Derogar esa ley? No es lo que estamos tratando de hacer. Lo que estamos tratando de hacer es de reforzar una premisa esencial de las democracias liberales de Occidente, que es que todo ser humano merece respeto por el solo hecho de serlo. Y recordar esta cuestión básica, que es que lo que se está gestando en el seno de la mujer es un ser humano. Esa cuestión a mí me parece súper importante recordarla y reforzarla en un ordenamiento en donde empiezan a instalarse prácticas, modos de ver, que finalmente atentan contra el ser humano y pueden volverse en contra hoy día del que está por nacer, pero el día de mañana contra el que nació de tal o cual circunstancia, etc. Eso es lo que queremos hacer, reforzar una premisa básica de nuestro ordenamiento jurídico. Yo quería preguntarle, después de hablar de varias de estas enmiendas, hay quienes creen que al presentar ustedes estas 400 enmiendas, lo que ustedes están haciendo es hacer o intentar hacer fracasar el proyecto constitucional. Recordemos que ustedes no estaban de acuerdo con una nueva constitución, creían que no era necesario. Forzar el rechazo. ¿Usted niega ese intento? Absolutamente. O sea, creo que es muy injusta la acusación, en primer lugar porque nosotros, pese a que nunca quisimos ninguno de los 2 procesos constitucionales que han habido hasta ahora, cuando decidimos embarcarnos en el primero y en el segundo lo hicimos con responsabilidad. Y eso significa cumplir no solo con el propósito del proceso, sino también con sus reglas. Creo, eso lo preguntaba Cristian Valenzuela en el bloque anterior, muy claramente a Paulina Bodanovich, que nadie puede acusar a los republicanos, y creo que a ninguna otra bancada hasta aquí, de no haberse tomado en serio el proceso que estamos llevando a cabo, ¿no? Lo hemos tomado con responsabilidad y de hecho ninguna de nuestras enmiendas es frívola. Nosotros no tiramos enmiendas con el tejo pasado, aunque obviamente somos conscientes de que las 400 no van a quedar en el texto definitivo, por la sola razón de que sería de mal gusto, dejando de lado otras razones mucho más importantes. Y después nosotros no queremos hacer fracasar el proceso, nosotros estamos trabajando para que la Constitución que salga se apruebe. Ese es nuestro norte. Si se logra o no se logra es una cuestión que obviamente depende de un montón de circunstancias que escapan a nuestro control, pero nosotros estamos trabajando para eso y honestamente creo que hoy día nadie puede decir lo contrario. Y de hecho a mí me encantaría cuando hagan las críticas a los enmiendas, no lo digo por ustedes, sino en general, cuando hagan la crítica a las enmiendas identitarias, a las 400 enmiendas de los republicanos, que les pongan nombre y apellido, para que me digan cuál es la que en verdad les mete ruido, que es una conversa que hemos tenido con el oficialismo también. Por favor, señálenlo, señálennos cuáles son aquellas enmiendas que le están provocando ruido a ustedes y veamos si es posible matizar, pulir o simplemente explicitar el desacuerdo. Aquí hablamos de 4 o 5, sí. Hablamos de aborto, hablamos de, exactamente. de mayores de 75 años, hablamos, nos casamos, pero construcciones, Fuerzas Armadas, exactamente. Esos son. Exactamente, no es mucho. O sea, en un universo de 400 no es mucho. Luis Silva, consejero constitucional del Partido Republicano, jefe de esa bancada. Muchas gracias por estar aquí, como siempre. Gracias a ti, Matías. Dispuesto al debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Y nos vamos a la pausa. A la vuelta estará con nosotros la abogada de Revolución Democrática en el caso Convenios. Ya estamos de vuelta con más. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional con nuestra siguiente invitada, digamos, iba a decir segunda invitada, pero en realidad es la siguiente invitada, es la abogada de Revolución Democrática en el caso Convenios, Libertad Triviño. Libertad, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Yo quiero preguntar algo que debo ser franco, se lo pregunté también en el corte, porque no sabía y me sorprendió la respuesta, quizás. ¿Es militante usted de Revolución Democrática? No, para nada. No soy militante de ningún partido político. ¿Y comparte las ideas de Revolución Democrática? No, si tuviera que militar en un partido, no militaría en Revolución Democrática. ¿Y por qué toma este caso? Porque soy abogada, porque me pareció un caso interesante, porque me reuní con las personas de Revolución Democrática, me plantearon sus inquietudes y me pareció
que podíamos compatibilizar en sus necesidades y mis intereses. Bueno, lo último que hemos sabido de este caso, lo último, digamos, el último elemento, ¿cierto?, que se pone sobre la mesa es la declaración que hace, después de haber mantenido silencio completamente, el Daniel Andrade, que es el representante legal de Democracia Viva. Y quiero preguntarle si queda bien o mal parada Revolución Democrática tras las declaraciones del socio fundador de Democracia Viva. Mira, yo no quiero especialmente referirme a la declaración de Andrade porque considero que las observaciones que tengamos que hacerle las vamos a hacer en la Fiscalía, pero creo que no altera la posición de Revolución Democrática. ¿Pero hay algo que lo sorprendió de lo que él dijo? No, hay algo que me pareció que es concordante con lo que nosotros hemos señalado, que es que él sostuvo que había mentido acerca de su experiencia, o sea, la experiencia de Democracia Viva, en el tema habitación, construcción, vivienda, que es algo que también hemos señalado que se le ocultó a la directiva. Ya, o sea, claro, porque él dice dos cosas y quiero preguntarle sobre las dos cosas. Primero que, dice varias, pero las cosas que son como sorprendentes. Primero que es el Ministerio de la Vivienda y en particular el Ceremi de la Vivienda quien lo contacta a él, no al revés. Y yo tengo entendido que todos pensamos que era al revés, ¿no? Y dice él también, entiendo que contactó a otras fundaciones nuevas que participaban en estos convenios. Y después dijo, y yo la verdad es que no debería haber firmado ese convenio porque la fundación no tenía ninguna expertise en el área de la construcción y vivienda, que era el del convenio. Entonces, el segundo dato, el que él reconoce que no tenía expertise, usted dice, me sorprende porque, o confirma que mintió. Claro, es concordante. Ante el partido, digamos. Sí, es concordante, digamos, con lo que nosotros hemos sostenido. Porque a usted le había dicho que sí tenían expertise, o sea, al partido en realidad. Sí. Cuando el partido empieza a hacer las indagaciones, les pregunta a Democracia Viva si tenían expertise en el tipo de convenio que era, y él dijo que sí tenían. Sí, Contreras y Andrade tuvieron una reunión con la Directiva Nacional de Revolución Democrática el día 6 de junio. Le dan cuenta de la existencia de estos convenios y obviamente en ese minuto la situación, como a todas luces, no es lo que conocemos ahora, ¿cierto? Pero sí habían banderas rojas. Una de esas era el monto, 400 millones de pesos. Otra bandera roja era por qué Democracia Viva o tenía alguna experiencia o no en construcción. Y el tercero, por supuesto, que sea un convenio de trato directo. Pero lo más llamativo era esto de la construcción. Y en esa instancia lo que Contreras y Andrade aseguraron fue que tenían 2 años de experiencia en terreno. Y eso fue también lo que bajó o aplacó un poco estas alertas respecto de la directiva. Libertad, usted dice en una entrevista en el diario La Segunda esta semana que acaba de pasar que el partido Revolución Democrática considera que Catalina Pérez vulnera la probidad. ¿Puede profundizar en eso? Sí, Matías. Mira, yo quiero ser súper enfática en que aquí, en este problema, hay 2 dimensiones, ¿cierto? Tenemos una dimensión ética o política y una dimensión jurídica. En cuanto a la dimensión ética o política, el partido ya se pronunció a través de su directiva, que acusó a Catalina Pérez, y el Tribunal Supremo también se pronunció y la suspendió durante 1 año. Otra es la dimensión jurídica. Hasta ahora, los antecedentes jurídicos indican que ella no está involucrada, no tuvo la injerencia suficiente, con además un interés económico pecuniario respecto de estos convenios. Eso tendrá que determinarlo el fiscal, por supuesto, y los tribunales de justicia, pero con la información que hay ahora, yo creo que están esas 2 dimensiones claras. Ahora, para especificar entonces, pero ustedes dicen, con los antecedentes que ustedes tienen, ella no tendría responsabilidades penales, ¿cierto? Pero en el fondo ustedes aseguran que ella sabía, porque al decir que ella no actuó o que, digamos, actuó contra la probidad, lo que están diciendo es que ella sabía de los convenios, ¿no? Mira, Catalina no ha desmentido, doña Catalina Pérez no ha desmentido ni ha asegurado que sabía. Y el senador Juan Ignacio Latorre ha sido súper enfático en decir que es poco probable que ella haya sabido. No, el Tribunal Supremo lo que sostuvo, si es que no me equivoco, porque también es un tribunal interno, es que ella debió haber sido más proactiva en el minuto en que se enteró. Ahora, ¿de qué se enteró Catalina Pérez? ¿Qué sabía? ¿Cuál es su nivel de involucramiento? Va a ser algo que va a tener que determinar la Fiscalía. Ahora, es difícil probar a estas alturas, y eso jurídicamente va a ser imposible, creo yo, saber en qué estaban, porque este
hay muchos que sostienen, o la hipótesis es que esto era un trabajo de largo plazo de financiar una campaña política de futuro, de tejer redes políticas en la región de Antofagasta. Porque lo que no podemos obviar es que Catalina Pérez es diputada por esa zona, que el Ceremi es su ex jefe de gabinete y quien se beneficia de estos acuerdos era su entonces pareja. Entonces, tampoco es tan descabellado pensar que hay entregas de dineros a gente que ha reconocido no tener la expertise. ¿Para hacer qué? Para hacer, es una hipótesis, contratar a más gente, mucha plata para contratar a mucha gente que esté en los distintos barrios, por si el día de mañana yo quiero o pavimentar una eventual campaña política. ¿Cómo pudiera afectar eso a Revolución Democrática? Porque si eso es algo así, uno tendría que preguntar entonces si no es un patrón o no es un mecanismo de Revolución Democrática en esa parte, porque tiene todo armado. Tiene una diputada que anda bien en la zona, que saca buena cantidad de votos. ¿Qué responde? Matías, súper buena pregunta. Revolución Democrática como organización no tiene esta política ni esta forma de operar. O sea, yo puedo asegurar que no hay una institucionalización de este mecanismo. Yo no sé, evidentemente es una hipótesis que se baraja, ¿cierto?, que esto se haya hecho a nivel regional o que una persona individual, cuando digo regional me refiero a estas 3 personas involucradas, para levantar un caudillo o 2 o eso yo no lo sé. No podría afirmártelo, pero sí puedo asegurar que desde Revolución Democrática no hay ninguna instrucción institucional de operar así, ni en Antofagasta ni en otras. ¿Reconoce usted que se ve muy plausible, que se ve muy feo, que se ve muy sospechoso esta trenza entre 3 personas tan íntimamente ligadas? Sí, obviamente se ve sospechoso, éticamente reprochable, ¿cierto? Pero además yo creo que las hipótesis son, 1, es lo que tú estás señalando, Matías, o alternativa 2, ¿cierto? Había gente que se llevaba dinero para la casa. Entonces, una hipótesis puede ser reprochable políticamente, éticamente, y la otra es penalmente relevante. Libertad, en ese sentido, ¿hubo algún dinero de lo que recibió Andrade o su fundación que haya llegado a Revolución Democrática? Yo quiero ser súper enfática en este punto, ya lo he hecho anteriormente, pero se revisó todas las cuentas de Revolución Democrática y mis representados me han asegurado que no hay ningún peso, ni de esta ni de otra fundación, que haya llegado a Revolución Democrática. Ya, o sea, usted está en condiciones de decir, de garantizar y asegurar que el Partido Revolución Democrática no recibió ningún peso de fundaciones de esta o de otra, o de algún militante que haya estado involucrado en el caso fundaciones o convenios. Es que de un militante, ahí yo creo que hay que hacer un reparo. ¿Sabes por qué, Connie? Porque podría ser que alguien haya hecho una donación, por ejemplo, para la campaña del apruebo, y tendríamos que ver el listado de todas las personas que donaron. Ahora, que se haya hecho ¿Y eso de no lo manera... hicieron? ¿Ya no lo revisaron? Sí. ¿No lo han revisado? No. O sea, no debieran revisarlo. Estoy pensando en realmente cubrir todos los frentes y descartar cualquier posibilidad de que estas platas, porque esa también es una teoría, que se usaron o se han usado para financiamiento de las campañas de política, de la campaña de la prueba, por ejemplo. Déjame No necesariamente, porque usted dice, disculpe, para agregar, complementar, usted dice, no ha pasado por las cuentas del partido, probablemente han revisado las cartolas del partido, qué sé yo. Recordemos el caso Orpiz. No necesariamente, o hay condenas. Sí. Las platas no necesariamente, no recuerdo, para ser bien franco, si pasaron por la cuenta de la UDI. Lo que Orpiz siempre defendió, que él era el recaudador para una zona. Y a lo mejor pasaron por sus cuentas. Entonces, a lo mejor RD puede decir, búsquenme, y no lo vamos a encontrar. ¿Quiere decir eso que son necesariamente inocentes de un eventual mecanismo? Ya, mira, quiero ser súper clara en esto. Lo que pasa con esta fundación, con Democracia Viva, no se va a convertir en un caso de financiamiento irregular de la política ni de RD. No sé si puede haber un caso de financiamiento irregular de la campaña de X persona, individuo que esté involucrado en este caso, pero de RD no. Cuando me refiero a que cualquier militante puede haber aportado dinero a la campaña, es como tú, yo, pueden haber aportado, digamos, en el momento en que, por ejemplo, la campaña del apruebo. Estamos hablando de cantidades menores, etcétera. No estoy diciendo que haya una triangulación de dinero en ningún caso. Entonces, ¿esto no se va a convertir en un caso de financiamiento irregular de la política de Revolución Democrática? No. Eso está súper claro. Lo hemos revisado y no va a aparecer eso.
Ya. Y hablando digamos, de lo que se puede encontrar o no se puede encontrar, ¿usted puede asegurar que Juan Ignacio Latorre, el senador, cierto, que es el presidente del partido, nunca supo de estos casos antes de que salieran a la luz pública? Él habla de 10 días antes, ¿cierto? Que él supo 10 días antes. Y ahí uno se pregunta por qué, si había, o tal vez no habían características como revestían características de posibles delitos, porque no se hizo la denuncia. ¿Por qué él no le cuenta a nadie del Ejecutivo? O si es verdad que efectivamente no le ha contado a nadie, porque me imagino que usted ya hizo todo el camino, Sí. digamos, y ya recopiló toda la información. Mira, súper Aclaremos, ¿cuándo? ¿Cuándo Eso, pasan vamos las cosas? sacando información. Es súper importante hacer la línea cronológica para ir entendiendo cómo pasó esto. El día 6 o el día 5 de la noche, pero el día 6, Catalina Pérez habla con Juan Ignacio Latorre y le señala que existe un tema regional, con un tema político, comunicacional, y en la tarde va a haber una reunión de la directiva nacional, y hubo una reunión con la directiva nacional, donde no participó Catalina Pérez, participa su jefa de gabinete, ¿sí? Y participa el señor Contreras y el señor Andrade. Ya. En esa reunión, lo que se le manifestó a la directiva nacional y al señor Juan Ignacio Latorre no es lo que nosotros sabemos hoy en día. Son antecedentes que no eran constitutivos de delito. ¿Eran antecedentes llamativos? ¿Eran antecedentes que le parecieron mal a la directiva? De todas maneras. De todas maneras, porque sí eran antecedentes de que existía un convenio de trato directo entre personas que se conocían. Ya, porque si hubiera sido, si en ese momento no hubieran tenido característica de delito, tendría que haberlo denunciado el senador Latorre, Claro, ¿no? claro. Pero, ¿qué es lo que pasó ahí? En esa misma reunión se les pregunta, y son súper enfáticos, la directiva en preguntarle si estaba todo en regla, si estaba avisado por jurídica y si es que ellos tenían experiencia en construcción. Todas esas preguntas fueron señaladas afirmativamente por el señor Contreras y Andrade. Es más, ellos todo el tiempo señalaron que este era un tema comunicacional y político y que tenían que abordarlo así, Revolución Democrática. ¿Qué es lo que pasó? Y quiero terminar con esto. Sí, sí, por favor. La directiva, pese a eso, se planteó las hipótesis de qué es lo que pasaba si es que lo que le estaban diciendo sus militantes, sus compañeros de partido, podían ser falsos. Si podía haber un problema administrativo y si podía haber un problema penal. Entonces, desde el día 6 hasta el día 12, la directiva insistentemente les pidió información al señor Contreras y también al señor Andrade. Ya, pero el presidente del partido, Juan Ignacio Latorre, parte hablando, después del día 6, de todas esas preguntas que se hicieron, como hizo usted, partió hablando primero como de descriterio, después habló de errores, salió a apoyar a la diputada Catalina Pérez. En un punto de prensa en el Congreso, todos nos recordamos, estaba Catalina Pérez dando explicaciones, digamos, de toda su relación con estas personas, y al lado está el presidente de su partido, o sea, ¿qué más apoyo que ese? ¿En qué momento cambia y se transforma en que estamos hablando de corrupción, de delito, en que no le cree, etcétera? Yo creo, Constanza, que ha sido bien difícil para la directiva ir avanzando, digamos, en esta obtención de información. Yo diría que, si tuviera que decirlo de alguna manera, usaría la palabra a tirabuzón. ¿Ya? Cuando el día del 6 al 12 se les pide información y no llega o llega de manera súper imparcial, se decide pedirle a través del Tribunal Supremo a estas personas que entreguen la información mediante una medida cautelar. El día 16 se destapa y ya por ahí, por el 20, la directiva sabe que era mentira lo de la construcción, que ellos no tenían ninguna experiencia. Yo creo que esa es la gota que rebalsó el vaso y que dice, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que tomar acciones ya no internas como partido, sino externas y jurídicas. Usted aquí está representando a Revolución Democrática. Yo sé que usted es una abogada, que no milita, que tú estás haciendo la defensa jurídica, ¿no es cierto? Pero quiero preguntarle si usted comparte el concepto que acuñó el ministro de Justicia, que lo respaldó el presidente de la República durante la semana, que estamos frente a un caso de corrupción. ¿Usted está de acuerdo con eso? Me parece que la definición del ministro de Justicia es bastante acertada en términos de que el estándar que nosotros como sociedad nos debiésemos poner respecto de la corrupción es ese, es toda práctica inadecuada. Perfecto. Más allá de que penalmente se vaya a probar puede algo. ser que no sea un caso Ya, de corrupción. Obteniendo esa respuesta, le quiero preguntar si a usted también le parece que es acertado pensar que estamos frente a un hecho de corrupción. ¿A usted le parece, según su experiencia y sus conocimientos, que puede ser esta una corrupción de 2 o 3 personas que se coludieron para corromperse, o podríamos estar frente a una corrupción que escale hacia arriba? Es decir, que haya un mecanismo, que haya gente que les haya dicho, porque no es, no es coincidencia, o quizás podríamos pensar que no es coincidencia, es que el gobierno
haya nombrado un militante de ese partido, que es coincidente con la militancia de Catalina Pérez y del señor Andrade, en ese cargo donde sabemos que se reparten dineros. Se reparten dineros para hacer cosas virtuosas, no defectuosas. Entonces, ¿usted cree que sí es un caso de corrupción? ¿Se limita a esas 3 personas? A ver, no se limita a esas 3 personas porque hemos visto que hay varios casos más que se repiten, ¿cierto? Pero no es un mecanismo de revolución democrática para defraudar al Estado ni para ejercer injerencia política respecto de demás personas. Perdona, disculpe, no es un mecanismo de revolución democrática, pero ¿usted no descarta que sea un mecanismo? ¿Puede ser un mecanismo de personas individuales? Sí, puede ser. Y nosotros hemos tenido antecedentes respecto de eso y le hemos aportado a la Fiscalía como corresponde también. ¿Qué antecedentes han obtenido al respecto? No, hemos tenido antecedentes de contactos entre el señor Andrade y otras regiones. Y esos antecedentes ¿Otros han militantes sido... de RD? Sí, otros militantes de RD. ¿En el Maule? En el Maule, efectivamente. ¿Pero ahí no se concretó o sí No se se concretó el traspaso de dinero? No se ¿Y concretó por qué ni no se siquiera el concretó? contacto. ¿Y por qué no se concretó? Porque la persona encargada de esa región no siguió en contacto con el señor Andrade, no le dio importancia a sus mensajes. O sea, Andrade, digamos, quería replicar lo que hizo en Antofagasta, en el Maule. Según la información que tenemos, nosotros sí. No sé si quería replicarlo con buena intención, si es que después entendemos que esto no es delito, o si quería replicarlo y hacer alguna ganancia, ya sea política o económica, respecto del tema. ¿Tiene antecedentes de que ese intento se produjo en alguna otra región? No. Pero no lo podemos descartar. Entonces, respondiendo a tu pregunta y para que quede súper claro el tema, ¿hay un mecanismo institucional del partido? De ninguna manera. Puede haber un mecanismo de personas individuales que crearon redes dentro de Revolución Democrática y ahora la están mal utilizando. Sí. ¿Qué más supo de ese intento de Andrade de exportar a otras regiones lo que habían hecho en Antofagasta? ¿Qué más? ¿A qué se refiere? ¿Con qué más sociabilizaron eso? No, ¿Cómo saben ustedes? ¿Cómo se enteran de eso ustedes? nos enteramos porque es información que le llega a la Directiva Nacional y la aportamos al Ministerio Público. ¿Y esa información que aportó el Ministerio Público habla de un contacto directo, persona a persona, 1 a 1, Andrade a esta persona en el Sí. Maule? ¿No en un grupo de WhatsApp, por ejemplo? No. Nosotros no tenemos antecedentes de eso. Y hablando de antecedentes, ¿hay algún antecedente de que el ministro Giorgio Jackson, fundador de Revolución Democrática, militante, por supuesto, esté involucrado en el caso Fundaciones? Ningún antecedente, Constanza. O por lo menos yo no tengo ningún antecedente, ni ha salido de la prensa ningún antecedente, ni jurídicamente hay ningún antecedente que vincule a Giorgio Jackson con, que yo tenga conocimiento, con ninguno de estos casos. Solo para terminar, ustedes en su querella piden y solicitan que haya 12 personas que vayan a declarar en diferentes calidades, imputados, testigos, etc. En el caso de Catalina Pérez, que es una de las personas que ustedes nombran, ¿ustedes la están citando a declarar como imputada? Sí, la verdad es que la calificación de imputado o no, que es súper extraño, pero en verdad para la prensa, pero es una calidad que beneficia a las personas a quienes se les está investigando un hecho, la entrega el fiscal. Y en este caso entiendo que Catalina Pérez está con calidad de imputada. Las otras personas que nosotros citamos en calidad de testigos. Pero, ¿imputada por qué? ¿Por qué delito? porque lo que pasa es que no. Cuando el imputado está sometido a una investigación donde pueden haber varios delitos, una vez que se formaliza la investigación respecto de ese imputado, se le comunica exactamente qué cargos. Eso no ha pasado en esta investigación todavía. Libertad Treviño, se nos acaba el tiempo, quedan cientos de preguntas, pero por lo menos logramos aclarar y conversar sobre alguna de ellas. Ella es abogado querellante de Revolución Democrática en el caso Convenios. Gracias, Libertad, por estar Muchas aquí. gracias. Muchas gracias y nosotros ya nos despedimos rápidamente, se nos fue el tiempo. Gracias por acompañarnos. Ya vienen las noticias en 24 horas tarde. Que tengan buen domingo y buena semana. Chao. Chao, gracias.